Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Acabado, bienvenidos a la interpretación de la carpintería Armar y Bahía de la Plata. Abierto por horas porque estamos todavía con el plan de usalización de esta electro que en un futuro, en unas semanas, ya muy poquito, empezaremos con el horario de apertura de lo que va a ser el centro de interpretación de lo que ya desde el año 2019 empezamos a trabajar con la recuperación del artesonado mudéjar en nuestra iglesia de Santiago, renacentista del siglo XVI, porque yo quería que David, que fue un foco en la punta delante de todo este proyecto, a la temprana edad de 14 años, o muchos del pueblo ya sabéis, tiene una sensibilidad especial. Ahorita tiene 24, mantiene todavía intacta y esperemos que le dure esa sensibilidad, porque la verdad es que hace falta muchos narices para continuar con este proyecto de dinamización de lo que entendemos que es un arte que tiene por lo menos 400 años de historia, que es la carpintería Armar, y con las muestras de ello. Y en nuestra iglesia, pues el artesonado luce, gracias a Dios y gracias en este caso a la iniciativa de David, y luego el seguimiento de las instituciones, el ayuntamiento, la Junta Vecinal, por supuesto, todas Marga tuvo la inauguración, todas las instituciones implicadas, Diputación de Ois, Historia de Cultura, Junta de Castilla y León, gracias a ese gran cambio que es el común, ¿no? En bloque, esas hacenderas por el patrimonio, que así quisimos llamarme a aquella iniciativa. Por gracias a esa iniciativa, insisto, tenemos la iglesia restaurada y a pleno rendimiento para ser visitada, que ya hemos pasado las 2000 visitas. Y con la iglesia hemos conseguido también, hago una pequeña introducción para que vean la razón por la que hoy estamos pues aquí hoy día. Espero que vehiculemos a término de esta presentación el leitmotiv de por qué hoy estamos aquí, ¿no? Con la iglesia nosotros tenemos una ambición mayor, y era llevar nuestra iniciativa a ver las iglesias, ventilarlas, sobre todo en la zona de influencia de la Vía de la Plata y zona de influencia, y estos son los músicos hasta la de Sal de los Solteros, de Yacet, y todas las iglesias que tienen que ver por estos apesonados, que además es una carpintería que también te dispara, y eso te encadena mucho, ¿no?, los temas a tratar por el coronel y por Mara, pues entendíamos el que conservado. Hay un axioma que de alguna manera resume nuestra labor y nuestro hacer, y son dos palabras muy sentidas. Somos certeros de lo que se obliga. Esa máxima la hemos llevado sobre el terreno, no solo la restauración, sino el conocimiento de este arte, ya digo, de 400 años de historia. Y además tenemos aquí dos baluartes, Barra desconoce, Castellanos y Ricardo Cambas, que quizás sean, junto con el Rey de Nueve y Xavier Enemigo, pues los mayores conocedores de este arte gremial de carpintería de Armar, insisto, que es netamente hispano. A principios del siglo pasado, después de la Guerra Civil, hubo un momento en que mucho patrimonio viajó a través del Atlántico a la costa oeste de Estados Unidos, precisamente por la dejadez, por la falta de memoria, por la falta de lazos de conexión, con la pedagogía. A lo mejor la ciudadanía no entendía que ese patrimonio era un valor de civismo, y muchos artesonados viajaron allí, artesonados, piedras, y diría que muchas cosas viajaron a otra cosa, ¿no? Esa razón de memoria es un poco la piedra angular, y por eso, como el coronel y Marga siempre hablan de historia, por un lado, y yo creo que además el hecho de que hay que gestionarse en aquellas salidas de conductividad de bosía de aquellas armaduras que ya partieron en barcos, en bloque, se montaban una noche y se llevaban hasta Estados Unidos. Yo creo que da para una novela de espionaje, y por menos hay mucho de eso. Esta es una de las razones de texto, es decir, hay una trastienda que tiene que ver con esa intrahistoria, y ya tiene ese misterio, ¿no?, de qué ocurría con los entresijos, para que las administraciones de entonces fueran un poco laxas y se dejaran por romper y vieran nuestro patrimonio, ¿no? Objetivo, porque era prácticamente una dación, ¿no? Y ese conjunto de historias paralelas, bueno, pues se brinda en este caso con el buen hacer y la sabiduría de Marga, que yo creo que sabe de todo, de cantante sabe de todo. A mí me gusta mucho escucharle, porque es una auténtica suerte que les tengamos aquí, que nos ilustren con su pedagogía. Esa pedagogía tiene un reto, aparte de interesante, porque de alguna manera embrida ese propósito nuestro de poner en valor la carpintería de Armar y todo su misterio, ¿no?, todos los entresijos. El sueño de David yo creo que se ha cumplido. Tenía 14 años, soy teniente antipatrio, pero sigue todavía poniéndose siempre esa apuesta por el patrimonio, y es esto que le pasa a muchos Davises.
Más que nada porque necesitamos relevo. Nosotros ya somos un poco mayores, la alcaldesa, Antonio, de tienes que aprender de gente como tú para darle continuidad. No les entretengo más porque quienes tienen hoy son los protagonistas y les paso a David Hernández, que ha sido un poco, ya digo, la sensibilidad y sensibilidad hermana en este caso, y ahora ya es joven pueblo, pero es amigo también, y un placer tenerle hoy aquí y le doy paso para que nos presente a nuestros invitados. Bueno. Un poco pues lo que ha dicho Roberto, al fin y al cabo esto es un sueño hecho realidad. Empezamos soñando con restaurar el artesonado de la iglesia, el sueño se cumplió. Comenzamos con vamos a hacer una armadura en el presbiterio, vamos a renovar el portal, el sueño se ha cumplido. Y luego pues intentamos buscar cómo entrelazar toda esa carpintería de armar en el sur de la provincia de León. Hoy ya la cota de artesanal de Mudéjar es un hecho, y dijimos, hay que hacer un centro de interpretación. Hoy lo están viendo ustedes, otro sueño cumplido. Y el último sueño que teníamos, por lo menos hasta ahora que tendremos más ambiciones, y ojalá se cumplan más sueños y entre los tengamos aquí todos los años a poder ser, es tener dos grandes en un pueblo, en Bacabado, en un simple pueblo, como Bacabado del Páramo. Este es el claro ejemplo de que en un pueblo, si la gente se pone de acuerdo, trabaja y enfoca un objetivo, se acaba consiguiendo. Mucha gente ahora me comentaba, pero el coronel Baños en Bacabado, pero Bacabado ya ha hecho Bacabado. Pues no, tampoco hemos hecho mucho, pero aquí está. Pero Margarita Torres en Bacabado, pero... ¿va a venir a la inauguración de la iglesia Margarita Torres? Sí, va a venir Margarita Torres a la inauguración de la iglesia y va a venir a la conferencia junto con Pedro Baños. Nadie se lo esperaba y aquí está. Y bueno, simplemente decir que gracias porque sois dos leoneses que lleváis el corazón de León donde vayáis, estáis comprometidos, y el conseguir que hoy aquí, en un punto que al parecer nadie conoce, se instruya cultura, se instruya conocimiento, es algo que deberíamos agradecer, porque muchas veces se habla de la España vaciada, del medio rural, pero hoy aquí estamos demostrando que si en los pueblos no se hacen cosas es porque muchas veces las instituciones no quieren, porque si el pueblo, si nosotros mismos las organizamos y nos implicamos, es un claro ejemplo de que ello es posible. Y nada, ya simplemente por presentarlos, todos conocemos el currículum de Margarita, pero bueno, yo voy a decir un poco. Como sabéis, Margarita es historiadora, es investigadora, es profesora de Historia Medieval por la Universidad de León, ha sido cronista de la ciudad de León, estamos hablando de que también ha sido concejala de Cultura, candidata al Ayuntamiento de León, y sobre todo, por la que lo conocemos todo el mundo, la conocemos todo el mundo, es porque ha puesto el mapa de León a nivel mundial. Con esa investigación que realizó a raíz del Cáliz de Doña Urraca, en la que se intuía, se incluso constataba que esa copa, esa pieza de orfebrería que se veneraba como tal, orfebrería medieval, era además el cáliz que se veneraba en Jerusalén como el cáliz de la última Atenas, consiguió poner a León en el mapa, así que el aplauso para ella. Y luego por allí, con el coronel, ahora de la que venía yo para aquí, dije, voy a ver por curiosidad cuál es el primer correo que intercambié con él. En el año 2023. Llevamos desde el año 2023 organizando esto, para que vean el trabajo que hay detrás. Cuadrar las fechas con una agenda tan complicada es pues muy complicado. El coronel Pedro Baños, el coronel del Ejército de Tierra, de Infantería, si tiene algo bueno la milicia es que ha estado destinado en muchísimos sitios, muchísimos puntos de España, lo que hace que los militares, al conocer todos los puntos de España, la quieran aún más.
la conozca. Ha sido jefe de contrainteligencia y seguridad en el Ejército Europeo, en Estrasburgo. Ha trabajado con el Ministerio de Defensa durante la presidencia europea de España. Estamos hablando de un analista, un conferenciante, ha hecho cursos a nivel civil y militar y sobre todo la mayoría de nosotros yo creo que lo conocemos por programas como Horizonte o Cuarto Milenio, en el que junto con Carmen Iker Jiménez y pues se nos cae la baba que lo vemos. Y ya por último, pues hablar de su canal, del canal de Cromonil, que por aquel entonces cuando empezamos a hablar todavía no existía. Y hoy estamos hablando de que ya tiene más de 700.000 suscriptores. Este programa va a poner de nuevo a Valcavado en el punto en el que yo creo que nos merece y que ellos se merecen. Bueno, pues muy buenas tardes. ¿Y qué va a decir una bañezana estando en Valcavado? Pues que estoy en casa, ¿qué quiere que les diga? Sobre todo, además, cuando uno ve una sala tan llena como esta y da gusto pensar que a las 7 de la tarde, sin duda alguna, porque me acompaña el coronel Pedro Baños y arrastra muchísimo, y aquí tenemos la prueba, y además tenemos ahí a David, que no saben ustedes la joya que tienen de la corona. Bueno, sí lo saben, la joya que tienen aquí, que es capaz de liar a lo que haga falta con tal de dar a conocer este maravilloso lugar y un arte tan antigua que, fíjense, cuando veníamos para acá un poquito antes, estuve mirando un dato porque no lo quería dar sin contrastarlo. La carpintería de Armar es cierto que nace en esa España de la Baja Edad Media y que tiene pues muchos siglos a sus espaldas. Carpintería de Armar es cuando no hace falta clavos, por entendernos, es decir, que se van armando unas piezas sobre otras, creando artesonados tan maravillosos como los que hay en la provincia de León y en algunas otras, pero que en Valcavado tenemos una de esas joyas. Y fíjense que los griegos, en el estilo más antiguo que tenían, hacían sus templos en madera exactamente igual que la carpintería de Armar, es decir, encajando unas piezas sobre otras. Fíjense también que muchas veces hablamos de los vikingos y decimos, wow, es que los vikingos son lo más, ¿no? Eran capaces de hacer navíos que atacaban las costas, hacer grandes pues, fortines, etc. ¿Y cómo lo hacían? Pues con carpintería de Armar, es decir, de la que encajaba una sobre otra. Hablamos de vikingos y todo el mundo sabe de los vikingos. Hablamos de los griegos y todo el mundo conoce el arte griego. Y sin embargo, el mudéjar y sobre todo estas joyas, ¿no? Estas reliquias que nos han quedado del pasado, tanto en la provincia de León como en lo que es el norte de España, en algunas zonas muy concretas, también en Aragón lo hay, por supuesto, pues serían uno de esos elementos que deberían destacar por sí mismos. Con lo cual aquí tienen ustedes un tesoro. En algún lugar estaba la alcaldesa, estoy intentando hacer un barrido, como si fuera yo ahí un Robocop de izquierda a derecha, no la veo, pero vaya para allá la felicitación por tener ahora mismo pues, este centro que es tan importante para todos ustedes, e invitar a todos los que nos estén viendo a que vengan aquí, ¿verdad, Pedro? Porque es un lugar muy interesante y sobre todo porque van a descubrir un arte que estaba bastante perdido, que gracias a maestros del Centro de los Oficios de la ciudad de León, que quiero reivindicar porque el papel de los gremios, veníamos comentándolo antes, ¿verdad? Qué importante es en esta España donde todos tienden a tener 27 carreras, 800 idiomas, 500 másteres y de repente te falla el fontanero, te falla el electricista, te falla el albañil, te falla el carpintero y parece como si fueran oficios menores, cuando realmente esos son los gremios antiguos, eso es el origen de toda nuestra cultura y aquí tenemos un ejemplo maravilloso de ese origen de esa cultura. Hay que reivindicar los gremios. En esta España, ¿verdad?, de la inteligencia artificial que me comentabas, Pedro, yo creo que podríamos tirar por ahí con esa especie de enganche hacia el pasado maravilloso y con esta reivindicación, ¿cómo lo ves? La reivindicación de los gremios, Pedro. Totalmente. A los de León nos llaman cazurros, y no es por casualidad, porque en el sentido positivo de que somos cabezones, de que cuando nos proponemos algo, oye, nada se nos pone enfrente. Y es lo que ha hecho David. David ha sido un buen cazurro, porque lleva detrás de nosotros, efectivamente, casi 3 años, que se dice pronto. Yo en ningún momento le dije que no, porque, como antes nos han dicho, es verdad que tanto Margarita como yo estamos muy orgullosos de ser leoneses y además allí donde vamos ponemos, bueno, por las nubes toda la provincia de León.
Yo llevo durante muchos años viajando por todo el planeta y más ahora que se puede llevar las cosas envasadas y llevando todos los embutidos de León, el chorizo, el botillo, la cecina, por supuesto. Y además, si saben ustedes, si nos han seguido alguna vez ya en el canal, siempre que hacemos un programa, hablemos de lo que hablemos, terminamos hablando de León. Es verdad. Siempre, absolutamente. Y hay que decirles que efectivamente esto va a tener mucha repercusión, porque afortunadamente el canal está yendo muy bien y los programas que hacemos con Margarita son un éxito siempre. Fíjese que el último programa que grabamos, que le dije yo, Margarita, ¿quién va a ver hoy en el año 2025 un programa sobre los milagros eucarísticos? Esto no lo va a ver nadie. Pues van como por 170.000 visualizaciones. Pero es que hemos hecho programas y luego los cortos que sacamos, los vídeos cortos, algunos que tienen millones de visualizaciones. Así que, como bien ha dicho antes David, no tenga ninguna duda que Valcavado va a estar en el mapa mundial, porque afortunadamente estos programas se ven, sobre todo en el mundo hispano, se ven literalmente en todo el mundo. Pero al final lo que tenemos que ver es lo que dice Margarita, el que estas joyas que tenemos, esta historia que tenemos en toda la provincia de León, en lugares tan maravillosos como el que estamos ahora mismo, tenemos que ser capaces de ponernos en valor, pero ojo, no contemos con las autoridades, de ponernos en valor nosotros mismos, los ciudadanos. ¿Qué es lo que ha hecho David? ¿Qué es lo que han hecho ustedes? De decir, mira, nos están abandonando, mucha historia con lo de la España vaciada, pero aquí nadie hace nada. Esto tiene que venir, el impulso tiene que venir de nosotros, de los ciudadanos, clarísimamente. Y vemos que cuando ese impulso existe, y sobre todo por parte de los más jóvenes, y aquí veo también muchas caras jóvenes, no nos van a parar. Claro que se pueden hacer muchas cosas. Esto no va a morir nunca. Mientras tengamos a jóvenes, como los que están aquí presentes, y por supuesto lo que representa David, que para mí ha sido un paradigma de ese cabezón, de ese cazurro, que cuando se empeña saca las cosas adelante. Yo estoy encantado de estar aquí, por supuestísimo. No hemos podido ver antes porque cuadrar las agendas tanto de Margarita como la mía, que ya saben que yo no vivo en León habitualmente, vivo en Madrid. Pues no es nada fácil en absoluto, pero yo le decía a David, tú cuenta conmigo que yo en algún momento estaré allí en Valcavado, así que adelante. Vamos a grabar dos programas que creo que son muy interesantes y además a mí me alegro enormemente de la asistencia del público. Cuando Luis, el técnico, me envió las fotos con la sala tan grande y con tantas sillas, yo le decía a Margarita, ¿tú crees que hoy se llenaremos la sala? Y no solamente hemos llenado la sala con las sillas que había en aquel momento, sino que veo que hay muchísimas más personas que han entrado posteriormente y que ha habido que añadir sillas, con lo cual, pues para nosotros es una satisfacción enorme que haya tantísimas personas aquí. Vamos a grabar dos programas muy interesantes, que luego, además, de manera excepcional, si ustedes quieren, vamos a dar la posibilidad de que ustedes nos pregunten lo que quieran de cada uno de los dos temas que vamos a tratar. Los programas más o menos vienen a durar 40 minutos, una hora, lo que quiera Margarita, que es la genio, yo solamente soy el conductor en este caso, pero luego vamos a dar la oportunidad de que si ustedes de los dos temas quieren preguntar cualquier cosa, encantado. Solamente les pediría, porque nos pasó una vez, solamente una vez, que si alguna persona de las que está aquí presente, por lo que sea, no quiere aparecer luego en la grabación, porque luego cuando haya preguntas, Luis va a girar la cámara hacia ustedes, si alguna persona no quiere aparecer en la grabación, por favor que nos lo diga ya ahora, y es muy fácil, luego le pixelamos la cara y ya está. Que no pase como el otro día, ya saben, en ese macro concierto, que salen unos, mira, Dios que se están besando, y resulta que estaban los dos engañando a sus parejas, ¿no? Bueno, entonces por si acaso. Entonces, si alguien no quiere, por supuesto, le pixelamos la cara sin ningún problema, se lo dice a David, a mí me lo manda a mí, y así que encantado. Así que, encantado de estar aquí y espero que ustedes disfruten con las grabaciones. Muchísimas gracias. Pues vamos a viajar en el tiempo, ¿quieres? Venga, vamos allá. Bueno, ¿qué les parece a todos ustedes si nos vamos a explicar uno de los grandes temas que se habla mucho de él, año tras año se sigue hablando de él, dentro de poco se hablará aún más de él, no me pongo misteriosa, ahora enseguida les digo de qué se trata, pero sobre todo el mundo parece saber de ello y luego cuando rascas un poco te das cuenta que la gente no sabe tanto como parece. Si yo ahora les dijera, ¿cuántos de ustedes han hecho el Camino de Santiago? Levanten la mano. ¡Ole, ole! Ahora es cuando tendría que girarse la cámara y decir, toma ya la cantidad de gente. Esto es maravilloso, por una razón, porque muchos hablan de este itinerario, Pedro, que algunos le llaman
itinerario histórico, otros le ponen el apelativo de cultural, otros le llaman religioso. Hombre, es evidente que nace como un itinerario religioso, creo que esto no lo discute nadie, vamos a hablar de ello, pero es verdad que ha ido evolucionando con el tiempo. Después dio el gran salto, ¿no? Que es como el momento en que se pone de gala, como la gran arteria cultural de Europa, cuando en el año 1993 de repente la UNESCO dice, pasa a ser patrimonio de la humanidad. Y esos caminos y esas personas que iban pueblo a pueblo por la antigua calzada romana, que se llamaba Burdigala Brácara, es decir, el camino francés, y que es un camino con mucha historia, sobre todo para el norte de España, iremos comentando cosas, pues no siempre lo tuvieron igual de fácil. No es lo mismo viajar en la Edad Media que viajar hoy en día. No es lo mismo viajar siendo un rey que viajar siendo pues, un pringao. No es lo mismo viajar siendo un hombre o siendo una mujer. No es lo mismo. Parecen tonterías y no lo son. Porque los caminos te enseñan mucho. Y los que lo hayan hecho saben perfectamente que en el camino se aprende a conocerte a ti mismo. Se aprende a conocer tus limitaciones. Te das cuenta de que a veces vas muy sobrado y la vida te pone en una realidad distinta. Yo recuerdo grandes deportistas, te lo juro, Pedro, que decían, bueno, es que yo soy tal título, pongan en campeonatos por todos lados. Y luego llegaba un pobre viejillo con unas sandalias del Decathlon, no quiero hacer publicidad de marcas, y el paisano llegaba al final y el super mega campeón se quedaba con un problema a la altura de Astorga. O aquellos otros estupendos que decían, bueno, yo es que puedo hacer el camino sin llevar nada, pequeña. Y al cabo de un rato te decían, no llevarás algo, no unas almendras, una cosa. El camino nos enseña a descubrirnos. Pero fíjense que el camino, que es esa gran arteria, también tiene una faceta turística muy potente. Y cada vez mayor. Y cada vez mayor, Pedro. Porque cada año hay más personas que hacen el Camino de Santiago. Bueno, una estadística. Pedro sabe que yo siempre llego con chorrocientos mil hojas. Que luego nunca mira, porque todo lo tiene en la cabeza, es una fenómena. Pero sí que es verdad que porque vean un dato, ¿no? Un dato, por ejemplo, interesante. Saben que cuando fue el coronavirus esto se paró. De hecho, había un año santo que hubo que prorrogarlo al año siguiente, el 22, porque ¿cuándo se hace el año santo? ¿Cuándo es un año, pues, jacobeo? Cuando el 25 de julio cae en domingo. Entonces, ¿cuándo va a ser el próximo? En el año 27. En el año 21 fue año jacobeo, pero teníamos todos al bicho por ahí. Bueno, al bicho en virus y a los bichos mandando para controlarnos a todos y al bicho. Que son los peores. Que son los peores. La peor pandemia son ellos. Absolutamente, Pedro. Pero fíjate que aún con el bajón, ahí los datos son de una bajada del 84%. Pero es que desde el año 2000, en 25 años, hasta el día de hoy, ¿saben cuánto ha subido el número de peregrinos? Imagínense una cifra. Un 800%. Un 800%. Un 800%. Qué barbaridad. Pero es que vienen estadounidenses, luego hablaremos de algunos visitantes famosos, vienen coreanos, que no se imaginan ustedes la cantidad de coreanos que vienen por aquí, franceses, alemanes, de España, de todos los sitios. Y en esa gran arteria cultural, que después tiene enganches, ¿no? Porque luego está el Camino de Santiago por la Vía de la Plata, el Camino de Santiago por los caminos del norte, eso es, desde Madrid, desde tal. Entonces, son caminos que después van enlazando con el gran camino francés, algunos son más antiguos, otros más modernos, vamos también a hablar de ello, después de esta pequeña puesta un poco en escena del tema, pero es verdad que ese camino también puede traer mucha riqueza. Es decir, a veces no somos conscientes de todos los valores que tenemos. Aquí tenemos una joya que tienen ustedes que vender. Tenemos muchas joyas en nuestra provincia, tenemos muchas joyas en España. Pedro, tú lo sabes bien. Bueno, si me permites, Margarita, no debemos olvidar que en España están 3 de los 5 lugares sagrados de la cristiandad. 3 de los 5 lugares sagrados de la cristiandad. Y están en España, no están en ninguna otra parte, están en España, ¿verdad, Margarita? Eso es, eso es. Es que piensen, además, qué importantes hemos sido y qué importantes podemos volver a ser. Ahí entramos en un tema muy interesante, Pedro, que lo hemos hablado alguna vez, y es qué miedo nos tiene el mundo anglosajón a los hispanos, porque lo que fue el gran imperio español trajo una visión del mundo muy distinta a la de ellos. Y esa visión del mundo nuestra es una visión mucho más cosmopolita, es una visión donde todo el mundo se integra, y a veces esto a ellos les choca un poquito, ¿no? Y piensen, por ejemplo, que desde el punto de vista de la cristiandad tenemos el lugar donde desapareció la Virgen estando viva, que es el Pilar de Zaragoza. Tenemos que 2 personas de la talla del apóstol Santiago y del apóstol Pablo
Pablo nos lo dice que quiere visitar Hispania, pero Santiago, la tradición afirma que estuvo en Hispania. Y luego tenemos las primeras comunidades asociadas a las unidades militares acantonadas en España. Pero es que piensen más, ¿sabe dónde estaba el mando militar de la península ibérica? Tú lo sabes muy bien, Pedro, porque eres de allí. En León, en lo que hoy es León. Éramos el mando militar de toda la península ibérica y el norte de África. ¿Se dan cuenta lo que es eso? ¿Se dan cuenta lo que es pensar que por esas mismas calles que hoy transitamos, antaño, en época romana, estuvo el gran Trajano, pudo pasar Adriano, estuvo el emperador Galba? La Vía de la Plata. La Vía de la Plata, con esa Mérida y esa Astúrica Augusta. Tenemos tanto en nuestro país tan maravilloso por lo que apostar, que a veces sorprende que tengan no que ser las instituciones, sino la gente. Entonces esto es algo maravilloso. Cuando la gente es capaz de organizarse para hacer lo que han hecho ustedes aquí, aunque sea porque David les esté todo el día, venga, venga, ponte las pilas, esto es fantástico, de verdad. ¿Saben por qué? Porque miren, en la Edad Media leonesa, y en la Edad Media también castellana, todo hay que decirlo, existía una figura que es la de los concejos. El concejo es algo muy leonés. El concejo tú lo sabes, Pedro. ¿Qué es? Puesto que a todos compete que todos sean llamados. ¿Dónde se hacía? A las puertas de la iglesia. ¿Quiénes iban? Los cabeza de familia. Y si el cabeza de familia era una mujer, pues también se la escuchaba, caramba. ¿Saben por qué? Porque en León las mujeres tenemos mucho mando en plaza. Luego nos dicen que los leoneses somos cabezones, ¿verdad? Somos cazurros, y que las leonesas somos mandonas. No me digas que somos mandonas, Pedro. No sé, ¿qué opinan aquí los asistentes? A ver, todavía no funciona. Pero bueno, claro, a lo que yo les quiero llevar es a que ese pasado tiene un origen, ¿de acuerdo? Entonces, hay veces que, por ejemplo, cuando uno ve una serie de televisión americana, yo ahora estoy viendo una, no quiero hacerle publicidad, es muy mala, pero el protagonista dice, oh, yo que estuve en la Revolución Americana, yo que estuve con el general Washington, y le dice la coprotagonista, seguro que alguno ya sabe cuál es, hombre, pero tú viste al general Washington, ¡guau! ¡Oh, Dios mío! Ya hablan de 200 años. Pero si es que aquí hay casas que tienen más años. Y nosotros hablamos antes, estabais comentando en la presentación, no, es que la carpintería de armar tiene más de 400, comento yo la antigüedad, no, esto desde la Baja Edad Media, que ya nos vamos a 500, 600 y nos quedamos tan pinchos. Y entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Para que los americanos saquen ese... No los ponemos en valor. Totalmente, Pedro, totalmente. Entonces, ¿qué haces tú muy bien? Dar a conocer todo lo de valor que tiene nuestra tierra, a todos los niveles. Y sobre todo, ponerla bonita, ponerla de gala. Y por eso vamos a poner de gala de dónde arranca este gran itinerario. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, pues como nosotros no somos norteamericanos, que nosotros somos hispanos y somos españoles, pues nosotros hablamos en cifras que merecen la pena. Y no nos vamos al general Washington, que nos vamos al año 813. ¡Hala, hagan la resta! ¿Cuántos años van? Pues más de 1200. Esto también es una indirecta, señores de las series de televisión, nosotros tenemos 6 veces más. Bueno, hace exactamente 1200 años, pues, ¿cómo era el panorama peninsular? Eso también es importante porque de vez en cuando uno ve ciertas explicaciones de quienes quieren construir la historia como les gustaría a ellos que fuera. Hay, por cierto, circulando un mini vídeo maravilloso ahora, ¿no?, que habla de eso. Le vamos a cambiar la historia para que sea lo que a nosotros nos gusta. No, la historia es la historia. Si te gusta, bien, y si no te gusta, bien. Pero no la podemos cambiar, porque no podemos cambiar el pasado para lo bueno y para lo malo. Pero ahí está. Pues en esa época teníamos toda una península ibérica prácticamente en manos del Islam, un pequeño reino de Asturias, teníamos un pequeño reino de Navarra y todo lo demás estaba bajo el dominio del Islam. No piensen con esto que aquí vinieron montones de millones de musulmanes, eso es mentira. ¿Saben por qué nos invadieron los musulmanes? ¿Por qué eran mejores que nosotros? No. Por nuestra división. Exacto, Pedro. Porque estábamos divididos. ¿Qué es lo que nos convierte en fuertes? La unidad. Tú abogas por ello. Tú eres uno de los grandes defensores de esa unidad. Y para estar unidos tenemos que buscar lo que nos une y buscar nuestras raíces y conocerlas bien. Porque solo cuando conocemos lo que nos une podemos crecer. Si lo que buscamos es siempre la diferencia, pues yo ahora puedo decir, pues es que Pedro lleva pantalón vaquero y yo lo llevo fino. O hay algunos que llevan pantalón corto y yo lo llevo largo. O es que ustedes llevan tal y yo llevo un...
Vamos a buscar lo que nos une. Bueno, lo que nos unía en aquel entonces era bastante poco, porque los reyes visigodos estaban muy peleados. Y antes de la invasión oficial, pues hubo tanteos. En el 709 vienen los musulmanes y dicen, no me lo puedo creer, que no me han contraatacado. Unos meses después vuelven, se frotan los ojos y dicen, esto es increíble, Pedro, que no me han salido, que no me han detenido. Llegan en el 710 y dicen, bueno, espera que me pellizco, que no ha venido ningún visigodo a pararnos. Y ya en el 711, el desembarco de Normandía, versión conquista de Hispania. Claro, ¿vinieron muchos musulmanes? No. Muchos hispano-visigodos, hispano-romanos, se convirtieron al Islam, que es diferente. Pero no eran racialmente árabes, por entendernos. ¿Quiénes cruzaron el estrecho mayoritariamente? Bereberes. Pero es que esos bereberes tenían mucho en común con nosotros, porque eran los de la vieja provincia romana de la Mauritania tingitana, es decir, técnicamente eran hispanos. Otra cosa curiosa que no se suele contar, ¿verdad? Más cuestiones, claro, los que dijeron, pues yo no quiero estar bajo el dominio de los musulmanes, empezaron el reino en el norte. Ustedes habrán oído hablar de la famosa despoblación y la repoblación. Pues olvídense de ella porque es mentira. No hubo despoblación. Yo siempre lo explico de la siguiente manera, y creo que estarán de acuerdo conmigo, y si no, Pedro me corrige rápidamente. Si nosotros tuviéramos una invasión, ¿quiénes serían los primeros en coger el falcón? Los que lo tienen. Los que lo tienen. ¿Quiénes serían los primeros en coger el puma? Los que lo tienen. ¿Quiénes serían los primeros en ir a esos paraísos que tenemos en el Caribe donde tienen cuentas corrientes? Los que las tienen. Y todos nosotros, y todos los amigos que nos están viendo, pues para bien o para mal, tenemos sueldos más o menos buenos, ahorros más o menos modestos, nuestra casa más o menos pagada, nuestro coche más o menos. ¿Y a dónde nos vamos, criaturas? Pues a intentar sobrevivir lo mejor que podamos, ¿o no? Claro, pues exactamente igual nuestros antepasados. ¿Se imaginan ustedes la provincia, lo que hoy es el Principado de Asturias, con 4,5 millones de almas? Pero si no cabrían, estarían todos como anchoas. ¿A quién se le ocurrió esto? Pues se le ocurrió al que de repente se dio cuenta que había un vacío de poder. Pero cuando el reino de Asturias comienza a coger fuerza, del cual es heredero directo el reino de León, que tiene mucha más fuerza, y además León fue el origen de Portugal y el origen de Castilla, pues esa fuerza que tiene Asturias lleva a que llegue un gran rey que es Alfonso II. Alfonso II se pone en contacto con Carlomagno. Todo el mundo en Europa sabe quién es Carlomagno. Nadie en España sabe quién es Alfonso II. Fantástico. Alfonso II no solamente tenía su reino comunicado por el mar. No se piensen que estábamos aislados, ¿eh? Aquí la gente se comunicaba por rutas marítimas y también por tierra, que era más peligroso. Bueno, en el año 813 ocurre algo que nadie imaginaba, y es que aparece en una zona de lo que hoy es Galicia, aparece unas luces que están iluminando algo que llaman la atención a un monje que se llamaba Pelayo. Ese monje Pelayo avisa a su obispo, que se llama Teodomiro, y Teodomiro, obispo de Iraflavia, ordena que se investigue qué es lo que hay allí y descubren que son los restos de un mausoleo que se atribuye al apóstol Santiago. ¿Qué es lo siguiente? Avisar al rey. ¿Quién es el rey? Alfonso II. Alfonso II construye la primera iglesia de Compostela y Alfonso II, dato importante, informa inmediatamente a Carlomagno. Por eso, la primera, podríamos decir, noticia trending topic mundial fue el descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago. Bueno. Claro, imagínense ustedes la cara con la que se queda Alfonso II. ¿Cómo que tengo los restos del apóstol Santiago? ¿Quién ha dicho que estuvo aquí Santiago? Evidentemente la gente lo investiga. ¿Y qué posibilidades hay de que esté aquí Santiago? Vamos a ver la realidad. Pero ha pasado un milagro, pero mira, ¿qué tal? Evidentemente, si uno se pone a discutir, podemos discutir incluso, Pedro, si estamos viviendo una Matrix, si estamos en una realidad. Podemos discutir todo, hasta si nuestros padres son nuestros padres. Puestos a discutir, podemos discutir todo. Pero vamos a utilizar el sentido común. Y desde el sentido común vemos a esa gente
que viaja a investigar y de repente se da cuenta que hay un mausoleo muy antiguo, que hay un lugar de oración muy antiguo y se construye ese centro que acaba articulando una primera vía de Santiago, que son los caminos antiguos del norte, desde Oviedo hasta Galicia, hasta Compostela. Entonces, por unas luces que aparecen. Por unas luces que aparecen, sí, por un campo de estrellas, pero que hay una segunda interpretación que realmente sean unas luminarias en una zona donde había enterramientos. Eso es. Entonces, a partir de ahí se construye esa idea de que está enterrado el apóstol. Claro, pasamos el tiempo y se convierte en el gran ¿Qué itinerario. importancia tenía el apóstol Santiago? Hay toda. Mira, Claro, porque es clave, ¿verdad? Para entender que no era una figura cualquiera. No. Además, el apóstol Santiago, fíjense que es curioso, que es uno de los más cercanos a Jesús. Siempre se habla de Santiago y Juan, los hijos del trueno. Es decir, es uno, si no la mano derecha, la mano izquierda del Señor. Entonces estamos hablando de alguien muy cercano a él. Y aparte de eso, era un hombre como muy echado para adelante, muy valiente, muy defensor, y que fue decapitado. Claro. El problema está en que se pierde su noticia, pero fíjate qué curioso. A veces en España olvidamos consultar las fuentes islámicas. ¿Y cómo se quedarían ustedes si les digo que los musulmanes que vivían en España, algunos iban en peregrinación a Compostela? Qué bueno. ¿A que eso no se lo esperaban? ¿No? Pues había musulmanes que iban a Compostela. ¿Por qué? Porque olvidamos que los musulmanes aceptan a la Virgen María y a Jesús como profeta. Bueno, pues en las fuentes musulmanas se nos dice que había un gran centro de peregrinación de los cristianos y también se nos recuerda que previamente eso estuvo en Mérida. Mérida era la gran ciudad administrativa. Cuando llegan los musulmanes, ¿salió de Mérida gente? Sí, ¿saben por qué? Porque Mérida fue asediada. Entonces, ¿escaparon con reliquias? Claro que escaparon con reliquias. ¿Se llevaron cosas? Claro que se llevaron cosas. ¿Tiene sentido que estén en el norte? Evidentemente sí. Evidentemente sí. A partir de ahí, pueden ustedes pensar lo que quieran. Podemos pensar, Pedro, como os ha dicho. No, hombre, el que está enterrado allí es Pristiliano. Porque claro, como lo que ha aparecido es un cementerio del siglo III o IV y que tiene restos del siglo II I, pues tiene que ser Pristiliano, que lo mataron, pues eso, en el siglo IV. O la suegra de Pristiliano, de tenerla, o el primo carnal de Pristiliano, o el tatarabuelo de Pristiliano, o no ser Pristiliano, ¿verdad? ¿Pristiliano fue decapitado? Sí. ¿Pristiliano era de Galicia? No, era de la Galaecia. Y ahí vamos a una cosa muy importante. ¿Sabe cómo nos llamaban a los leoneses en la Edad Media? Giliquís, que la traducción sería gallegos. Un señor de la actual Palencia, ¿qué sería? O de la actual Valladolid, por poner zonas. Bueno, Valladolid no existía, pero bueno, de lo que sería el territorio de hoy Valladolid. ¿Saben cómo le llamarían? Giliquí, gallego. ¿Cómo se distinguía un señor nacido en Orense? Ese era de Galicilla, Galicia. Nosotros éramos de Giliquilla, el reino de León. Por lo tanto, el que ha nacido en la vieja Galaecia puede haber nacido en Carrión de los Condes. No haber nacido necesariamente en Lugo. Entonces ya empezamos a darnos cuenta que la historia real es distinta de la historia que nos cuentan. Y que Pristiliano no necesariamente es gallego, como se suele decir, de Santiago de Compostela, ¿vale? Otro tema interesante es qué pasa cuando tú, a partir del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, excavas y sacas restos y los analizas. Porque una cosa es que yo me venga arriba y diga, pues puede ser Pristiliano, y tú me digas, no, es el apóstol, y nos digan nuestros amigos, no, puede ser tal, y que de repente analicemos los huesos, por ejemplo, del obispo Teodomiro, y encontremos que el análisis del ADN nos dice que tiene la edad que aparece en las crónicas asociada a su muerte. Segundo, que por su alimentación, que es buena, los clérigos en general comían bien, que su alimentación es buena, se nota que se alimentó en Galicia. Estas cosas se pueden saber, ¿eh? Tercero, que está muerto, enterrado, en un contexto cronológico idéntico al que se dice del obispo Teodomiro, y que encima es un hombre que no ha sufrido daños en un tiempo de guerra abierta contra el Islam. Eso es el contraste de ADN del obispo Teodomiro. Y ahora dirán ustedes, ¿hay más restos? Sí, tenemos el cráneo de Santiago, tenemos 85 huesos distintos. ¿Se ha hecho el análisis de todos? La respuesta es no, ojalá, ojalá.
¿Por qué no se hace? Pues porque a veces la Iglesia, cosa que nunca entenderé, no se lanza a comprobarlo. Nunca lo entenderé porque no lo Pasa hace. como lo de los milagros, ¿verdad? Claro, ¿te acuerdas que lo comentábamos? O sea, tienen ustedes un milagro maravilloso donde se ve en una grabación de una misa con todo lleno de cardenales y arzobispos, una sagrada forma que se levanta y empieza a levitar así, otra que empieza a manar sangre, otra que se convierte en un trozo de carne del ventrículo izquierdo de un varón de entre 30 y 35 años, y dices, ¿y por qué la Iglesia no investiga más? Porque eso son cosas interesantes para investigar. Creas o no creas, pero hay que investigar. Bueno, a partir de aquí se crea todo ese camino, y en ese camino van a surgir muchas leyendas, Pedro. La primera de las leyendas es, hasta aquí tenemos los datos, ¿verdad? Más o menos serios. ¿Cómo llegó Santiago a Compostela? ¿Cómo llegó hasta allí, criatura? Pónganse ustedes en la piel de un tipo del siglo IX. ¿Y por qué llegó? ¿Y por qué llegó? Bueno, sabemos que venía a Hispania. Sabemos que la tradición le asocia con Hispania, ¿vale? Pero ¿quién lo trajo aquí? Si lo mataron en Jerusalén, ¿cómo llegó? Y encima, fíjense lo que son las cosas. Ustedes saben que en España en general y en nuestros hermanos países hispanos todo el mundo dice nivel de inglés, hombre, un C1, bilingüe, soy bilingüe. Hasta que de repente estás enfrente de alguien que te empieza a hablar en inglés y dices, yes, no, ok, sum, y 4 palabras más, ¿no? Bueno, los traductores a veces son traditores, es decir, son traidores, y a veces mienten más que hablan, ¿no? Tenemos ejemplos, pues, muy conocidos, ¿no? Cuando, por ejemplo, se dice algo muy familiar a todos, ¿no? El padre de Jesús era carpintero. ¿Cuántos lo han oído ustedes? Todos. No. Era constructor en madera. Eso es ligeramente distinto. ¿Qué se puede hacer en madera? Un artesonado. ¿Qué se puede hacer en madera? Una silla. ¿Qué se puede hacer en madera? Un barco. ¿Qué se puede hacer en madera? Una casa. ¿Eso es ser un carpintero como nosotros lo entendemos? No. Hay una pequeña diferencia, ¿se dan cuenta? El matiz. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo. Resulta que cuando se ponen a investigar, dice, bueno, es que Santiago tenía 2 discípulos. Cogen el cuerpo de Santiago y lo meten en un arca de mármol. Y en este momento todos ustedes estarán pensando que lo meten ¿dónde? En un arca de mármol. Y viene en un barco que es un arca de mármol, que viene como... ¿Se imaginan ustedes navegar el Mediterráneo en un arca de mármol, en un barco de madera? ¿Esto qué es? ¿Por qué? Porque el copista puso arquis marmoricis, que quiere decir sarcófago de mármol, por entendernos, ¿vale? Un poco traducción libre. Pero ¿realmente sabe lo que decía? Argis y marmárica. Me explico. Hay una ciudad en Libia, en la época romana, que se llamaba Argis. Y esa zona de Libia se llamaba Marmárica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando cogen a Santiago, lo meten en un barco, el barco se para en la ciudad de Argis, en Marmárica, y desde Argis, en Marmárica, viene a España. Fíjense cómo cambia la historia. Pero claro, esto ya pasaba a la leyenda. Entonces tenemos que ver cómo ese arca llega, ¿no? Y verán ustedes que hay 200.000 representaciones de este arca. Pero hay que complicar más. Entonces hay que meter una mujer. Y en esto no hagan ustedes chistes fáciles, que yo soy mujer y sensible a ellos. Cuando aparece en Galicia, con estos 2 pobres que lo llevan en el arca de mármol, pues tiene que aparecer una reina del lugar. ¿Y la reina del lugar cómo se llama? La reina Lupa, la reina loba. ¿Y cómo tiene que ser? Mala, muy mala. Y como es tan mala, pues decide que le va a hacer todo tipo de perrerías a estos pobres. Hasta que finalmente se da cuenta que traen restos sagrados y dice, venga, venga, entiérralo ahí, anda, aquí ya te doy yo las tierras para que lo entierres ahí. Se convierte y empieza la cristianización de esa zona. Bueno, es una leyenda absolutamente apócrifa, ¿no? Es un mito. Hay quien dice también que el Camino de Santiago, en la versión francesa, es un reflejo de la Vía Láctea. Por ejemplo, es verdad que si tú ves los cielos, sí que es cierto que te puedes guiar por ese camino de estrellas.
Y si te guías por ese camino de estrellas maravilloso, te das cuenta que no acabas en Compostela, realmente acabas en el Finisterre, acabas en el final de la Tierra, lo cual lo convierte en todavía más bonito, incluso, ¿no? Y después también te das cuenta que en cada una de esas etapas vas descubriendo muchas otras historias. Mira, hay una cantidad de milagros, Pedro, impresionantes, asociados al Camino de Santiago. Más o menos tenemos todo claro cómo pudo llegar Santiago, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa desde el principio. Primer Camino de Santiago, los caminos del norte. ¿Por qué? Porque la frontera estaba en la cordillera Cantábrica. ¿Cómo llegas tú a Compostela? Por el norte. Cuando la frontera pasa de la Cantábrica hasta el río Duero, ¿qué tienes? Pues tienes una ciudad magnífica, que es León, otra ciudad magnífica, que es Astorga, otra ciudad magnífica, que es Amaya, muchas ciudades que están bien consolidadas y estaban pobladas. Y a mayores puedes poner allí tus guarniciones y caramba, descubres que tienes unas calzadas espectaculares, que eran las viejas calzadas romanas. Nosotros somos mucho más romanos de lo que nos parece. Y esa calzada romana de repente te permite ir desde la frontera de Navarra hasta el extremo de Galicia. Y además, desde Navarra puedes conectar con Francia, a pie, cosa que antes solías hacer en barco o arriesgando tu vida. Y entonces es cuando el Camino de Santiago da un salto cualitativo y cuantitativo. A mayores, fíjense qué curioso, que el Camino de Santiago pasa a ser también como una especie de castigo. Sí, una persona, por ejemplo, pecaba mucho y le decían, bueno... De penitencia. De penitencia, un pecador. Y le decían, bueno, es que además has matado a tu vecino. Es verdad, te arrepientes muchísimo. En penitencia te ponemos que vayas a Santiago de Compostela. Y tienes que coger la certificación, la famosa compostelana, para que sepamos que has ido y vuelves, ¿vale? Si se preguntan de dónde viene lo de las vieiras, se supone que son las conchas que se adherieron al barco que trajo los restos de Santiago. Por eso quedan como símbolo. En realidad, parece ser más probable que es un símbolo de identificación como diciendo, ojo, soy peregrino, no me ataques, no me hagas nada, que yo vengo de paz, ¿vale? Como una especie de DNI o si quieren de chapa de la policía, ojo, no te metas conmigo. Bueno, cuando esta gente puede peregrinar desde todo el mundo y se le ponen esas penas y lo puede certificar, vuelve y se le condena, vamos, se le conmuta la pena, es decir, ya ha quedado libre de esas penas que supuestamente caerían en su alma. Pero imagínate, por ejemplo, algo que también era habitual, que se pelean los de un pueblo contra los de otro. Estas cosas pasaban. Y que hay ciertas matanzas varias, ¿no? Nuestros antepasados eran un poco cafres. Y de repente condenas a varios del pueblo. Pero en el pueblo no todo el mundo se puede permitir hacer este viaje. Porque a día de hoy, ¿saben? La media de gasto de un peregrino. La media de gasto por lo bajini, Por lo bajini. 40 euros al día. Por lo bajo, Por lo bajo. Imagínense una persona viajando desde Francia. Pues es un capital. A lo tonto es un capital. Por lo tanto, si tú no puedes hacerlo, ¿qué hacían? Entre todos los vecinos del pueblo pagaban a una persona, que generalmente solía ser el más joven, ya que estaba en mejor forma física, para que llevara el nombre de todos ellos y viniera y hiciera ese camino. Cuando llegaba a Compostela, se lo certificaban a nombre de cada uno de ellos, volvía y se les levantaba la pena. Por ejemplo, también con excomuniones se hacía. Y aquella gente que era muy inocente, pues claro, cuando venía aquí, pues podían pasar muchas cosas. Te podían robar, te podían violar, te podían matar, te podían hacer todo tipo de perrerías por el camino. Claro, ¿a quién hacían las perrerías? A la gente más normal. ¿A quién no le hacían las perrerías? A los reyes y a los santos. Porque si nosotros nos fuéramos a peregrinar, iríamos, por ejemplo, tú con tu familia, yo con la mía y estos amigos con las suyas, y seríamos gente normal. Pero si fuéramos, por ejemplo, el duque de Aquitania, el padre y el abuelo de la gran Leonor de Aquitania, pues iríamos con un séquito de 50 hombres de armas, más otros 50 peones, más los criados de turno, y a ver quién es el guapo que se mete con 100 hombres de armas. A ese tranquilo, que ni le violaban a la mujer, ni le robaban, ni le pasaba nada de nada. ¿Vale? ¿Quiénes fueron haciendo ese camino en Santiago? Santos. San Francisco de Asís, por ejemplo. San Francisco de Asís vino haciendo el camino de Santiago. Hay una leyenda piadosa que le asocia con Villafranca del Bierzo. Y además, fíjense qué curioso, que no sé si lo saben, si uno no llega hasta Compostela y a la altura de Villafranca puede justificar que se encuentra mal
y un médico lo puede certificar, en Villafranca del Bierzo puede obtener la compostelana exactamente igual que si hubiera llegado a Compostela, por ejemplo. Nosotros en León, en San Isidoro, tenemos nuestra puerta del perdón también, que solo se abre en Año Santo. Y a lo largo del camino tenemos muchas tradiciones muy bonitas para facilitar. ¿Por qué? Porque si una persona se pone enferma, a ver, hoy nos ponemos enfermos, luego hablaremos de la España vaciada, luego hablaremos de eso. ¿Posibilidades de curarnos? Bueno, tenemos hospitales, grandes médicos, maravillosos sanitarios. ¿Mejores que en el siglo X, XII? Hombre, yo creo que sí, yo creo que sí. Pero claro, si te ponías malo entonces, que Dios te coja confesado, y nunca mejor dicho. O tienes una lesión que te cae. O tienes una lesión, claro. Piensen ustedes que muchos de los... Y es un tema muy interesante, la enfermería en España, porque somos muy punteros y hemos dejado que nos coman los anglosajones con la famosa Florence Nightingale, cuando los enfermeros españoles eran los mejores herederos del ejército romano, de los ejércitos medievales, de los que se fueron a América, y los enfermeros, hombres, que fueron a América, hicieron una maravilla por esta ciencia y por esta disciplina que hay que reivindicar. Bueno, pues cuando estas personas se ponían malas, a menudo no la atendía el enfermero de turno, el médico. La atendía él mismo, que componía los huesos a las vacas, los corderos o a los cerdos. Y que te coja Dios confesado. Que te coja Dios confesado. ¿Nos creemos duros? No valemos nada. No valemos nada. Piensen ustedes, por ejemplo, un día lo hablábamos tú y yo. En la Edad Media, el agua. Anda que no tenía bichos el agua. Oye, no se moría la gente. Anda que no cogían enfermedades. Oye, se morían, pero... Anda que no se comía a veces mal. Oye, tiraban para adelante. Anda que no tenían la peste negra. Oye, y hemos seguido para adelante. Ahora, que si tienes alergia, como es mi caso, me voy a poner en primera para que no se sienta nadie llamado, que si tienes alergia al salmón, que si tienes alergia al gluten, que si tienes alergia no sé qué. Y ahora imagines un ejército, ¿verdad, Pedro?, donde tengas que decir, a ver, raciones para los que no son alérgicos al gluten, póngase a la izquierda, razones para los alérgicos al gluten, póngase a la derecha, raciones para los que tengan intolerancia a la lactosa, póngase al fondo. ¿Te das cuenta de lo que es eso, Pedro? La gente de antes era mucho más dura que todos nosotros, muchísimo más dura. Y créanme que cuando estaban bien alimentados, duraban lo mismo que nosotros. Anda que no hay reyes y condes que llegan a los 80, 85 y 90. Anda que no hay gente que sobrevive en unas condiciones que dicen, madre mía, este era un Robocop, pues es impresionante. Mujeres que tenían 20 partos. Porque cuando hablan de la esperanza de vida, es una media que hacían. Claro, pero en realidad había personas muy longevas ya desde la antigüedad. Totalmente, Pedro, es que ese es un dato muy interesante. Por eso decíamos la importancia de conocer la historia. Entonces, cuando tú partes, que una mujer hoy en día, ¿cuánto tiene? ¿Un hijo, 2 hijos, 3 hijos? Un hijo, 2 hijos. Déjalo en 1. Vamos a dejarlo en 1,5 y partimos al niño a la mitad. Cuando hablamos de la generación de nuestros abuelos y bisabuelos, ¿cuántos hijos tenían? 10, 11, 12, 13... y de 2 matrimonios y de 3. Cuando hablamos de las mujeres de hace 200 años, hasta 20 y 25 partos. ¿Tú sabes lo que es para el cuerpo de una mujer 20, 25 partos? Hay una reina que también... Sin medios de ningún tipo. No, ninguno. Y que le parían en casa. A las bravas. Y piensen, por ejemplo, que esta reina se llamaba Beatriz de Suabia, que fue la madre de Alfonso X el Sabio. Esta se murió de sobreparto, porque San Fernando III, que era muy santo y muy guerrero, debía de ser muy guapa, de hecho eso dicen las crónicas, y oye, en cuanto daba luz, a los 2 meses se ponía el chico al tema. ¿Qué hacían las mujeres para no quedarse embarazadas? Daban el pecho. Porque mientras das el pecho no te puedes quedar embarazada, se dificulta. Por lo tanto, ¿qué hacían las mujeres? Alargarlo. Las campesinas lo tenían más fácil, porque lo ponían a alargar 2 años, con lo cual, vaya, cariño, 2 años que he ganado. Pero una mujer de la realeza no podía. En cuanto daba luz y se recuperaba, le quitaban el niño y lo criaban ama de leche. Por lo tanto, podía volverse. Eran máquinas de reproducir hijos. Y aún así, muchas llegaban a los 60, 70 años. Bueno, te ponías mano en el camino de Santiago. ¿Dónde ibas? A la iglesia. Señor cura, ¿hay aquí alguien que entienda de esto? Y te decía, el componedor de las ovejas, si te había roto algo. O mira, fulanita que entiende de hierbas. O mira, menganito. Y entonces, bueno, pues podías ir adelante. O no. Y de hecho empiezan a construirse hospitales a lo largo del Camino de Santiago. Porque imagínense toda la gente que no acaba el camino porque le salen ampollas, que si te rozan no sé qué, que si el músculo tal, que si te cansas te da una pájara.
Pues imagínense eso antiguamente. Evidentemente había hospitales de andar por casa, es decir, un jergón y poco más. Bueno, pongámonos que enfermas. ¿Garantías de salir adelante? No muchas. Fueras noble, fueras plebeyo. Ahí sí que quedaba bastante igualado. Tenemos casos, por ejemplo, de mujeres peregrinas que viajan solas. Esto es casi como llevar un cartel. Hola. Iba a hacer un chiste fácil con un eslogan de una política que me niego a reproducir. Pero bueno, alguna sabe de qué estoy hablando. Me niego a decir tonterías y más cuando estoy con amigos. Hola, soy mujer, voy sola. Y había mucha mala gente que evidentemente... ¿Iban muchas mujeres? En general, ¿solas o acompañadas? Se agrupaban. Cuando iban mujeres, se agrupaban. Se O agrupaban. sea, ¿desde el principio hubo mujeres peregrinas? Sí. Hay mujeres desde el principio. Hay mujeres portuguesas, por ejemplo, Santa Isabel de Portugal, que además viaja cuando ya no es reina, y además viaja de una manera muy humilde. Hay mujeres que viajan fingiendo ser hombres, muchas, vestidas, sobre todo las que eran de la nobleza, pues cogían la ropa del hermano o del marido o del padre, se vestían y venga. Y además eran mujeres que sabían manejar espadas y con lo cual se defendían, ¿no? ¿Había mujeres campesinas que hacían el camino? Sí, solían ir juntas. Y si no, iban en grupo con otros hombres y a veces peregrinaban en familia. Pero digamos que, ¿qué pasaba cuando tú hacías el camino y pasaban estas cosas malas, ¿no? Quedabas enfermo y a veces curaba, a veces no. Pues que si te curabas, daba lugar a un milagro. Y esos milagros, ¿saben quién los recogió? ¿Sabes quién los recogió? Alfonso X el Sabio en las cantigas. Las cantigas están llenas de milagros que ocurren en el camino de Santiago. Sí, en o sea, que Benicázar, además de ir por devoción, de ir por penitencia, ¿también iban a la espera de que se produjera un milagro? Sí, porque se supone que tú ibas en un estado de oración permanente o intentando, ¿no? Pues dominar a tu cuerpo para que tu espíritu mejorara, y con la esperanza era gente mucho más creyente que lo que somos hoy en día y mucho más sana, y por cierto, con más tiempo libre, ¿eh? Porque quiten ustedes las horas de móvil. Sí. Yo les voy a pedir que hagan una cosa que además me lo decía mi hijo. Miren las horas de uso del móvil al día. Ya. Y se darán cuenta los clavos que somos. Eso la gente en el siglo XI, XII, XV no lo tenía. Por tanto, y además hablaban más. Hablaban mucho más entre ellos, lo cual es maravilloso. Bueno, llegaban allí con fe y a veces entonces, pensaban ese milagro. Esos milagros están recogidos por Alfonso X el Sabio. Sí. De hecho, por ejemplo, aquí sí me voy a mirar la chuleta para decirte casos concretos. Raro que lo mire, ¿eh? Rarísimo. No, pero por ejemplo, mira, tenemos la cantiga, ¿qué te digo? Una muy bonita. La cantiga 278. 2 peregrinos ciegos que recobran la vista encomendándose a María en Villalcázar de Silva, que es un lugar maravilloso, si no lo conoces. Totalmente detallado. Sí, con pelos y señales. Tenemos un caso, por ejemplo, muy bonito, que son unos hombres y mujeres que son víctimas de abuso, lo que estábamos comentando, se protegen en un santuario que es el de Rocamador y a partir de allí quedan, bueno, pues sanados de todos sus problemas. Tenemos, por ejemplo, una mujer que es acusada de ser adúltera, se la despeña, o sea, la tiran para abajo. Se encomienda a la Virgen María y se salva. Y queda reflejado delante de todos. Hay muchos de estos milagros que a ustedes les parecerán cosas que, bueno, lo dice Margarita, vendrá en la Edad Media que eran unos crédulos. Yo les puedo decir un milagro que ocurre en el siglo XVI en la ciudad de León, que está certificado ante notarios con la gente más importante de la ciudad. Cuenta. Pues sacan en procesión un santo que es San Ramiro, cuyos restos están en la iglesia de San Marcelo, San Claudio, San Lupercio y San Vitorico. Claudio, Lupercio y Vitorico son legionarios, hijos de San Marcelo. Y San Ramiro es un monje que fue martirizado en tiempos ya medievales. Lo sacan en andas y sale toda la ciudad. De hecho, salen hasta las monjas concepcionistas, que saben que son de clausura, en las murallas a verlo desde la distancia. Y de repente un paisano dice que eso no se lo cree nadie. Sale de la nada un caballo negro, se alza de manos, le revienta con las manos la cabeza al paisano y cae muerto. Y sale el caballo desbocado y desaparece. Claro, imagínate de repente encontrarte un paisano muerto, un caballo que ha salido de la nada, ha pasado justo después de eso, y encima de las andas y de encima de las arcas se aparece una figura como si fuera una figura humana fantasmal, encima de la de San Ramiro. Claro, aquello paralizó la ciudad. Bueno, pues tienen ustedes en los protocolos notariales, que es la información más seria que hay, más rigurosa, es como el catastro de los de Hacienda, que Hacienda somos todos, algunos más que otros, ¿no?
Pero igual que existen esos datos, en los protocolos notariales también consta y te dicen, ¿cómo se llama usted? Pedro Baño Rojo. ¿Estaba allí presente? Sí. ¿Qué es usted? Y te describen físicamente para que no quede duda de quién eres tú y tú tienes que dar testimonio y firmar. Bueno, pues eso existe. En la Edad Media también la gente cuando pasaban milagros dejaba constatación. ¿Que hay muchos que están inventados? Evidentemente. Es como cuando te preguntan, ¿qué tal las vacaciones? Bueno, fantásticas. ¿Dónde fuiste este año? Bueno, ya después de estar en las Marianas, en las Seychelles, de haber hecho surf en Australia, ya no me quedaba más mundo que conocer, entonces decidí, pues, un viaje a la Antártida, ¿no? Fantasma. ¿Dónde fuiste? A Benidorm, como todos los años. Bueno, evidentemente hay documentación seria. Y cuando Alfonso X se pone a glosar esos milagros, lo hace sobre los milagros que están documentados. Y claro que hay milagros documentados. Hay otros hasta de demonios, ¿eh? Fíjate, has hablado del siglo XVI, el último milagro que nos has comentado. ¿Hay recientes también milagros? Pues mira, milagros en el Camino de Santiago, a mí me han contado muchas cosas gente que ha hecho el camino y que han peregrinado y que te dicen de tener experiencias muy especiales. Ha habido gente, por ejemplo, que sí que ha sentido una mejoría. Ha habido gente que te cuenta que al llegar a, por ejemplo, gente que no creía en absoluto, y al llegar a Compostela se convierten en fervorosos católicos. Hay gente que le ha cambiado la vida por completo. Bueno, hay muchos casos de esos, pero milagros a la medieval probablemente los haya, pero sí que te digo que no están tan reconocidos como antiguamente. Entre otras cosas, porque a día de hoy, ¿cómo certificas eso? Lo que sí sirve, lo que tú decías al principio, para conocerte a ti mismo. Claro. Porque totalmente. tantas horas andando, también hablando con mucha gente, pero también hablando contigo mismo, ¿verdad? Pero también vas en soledad. Eso al final pues hace que te conozcas y a lo mejor te transformes al conocerte mejor. Totalmente, Pedro. Y te das cuenta de hasta dónde llegan tus fuerzas, de tus limitaciones y todo el tiempo que pasamos. Y esto es algo, fíjense, muy importante y que además hay que reivindicarlo. Quienes de verdad mandan en este mundo, que tú sabes bien porque llevas muchos años intentando abrir los ojos a la gente, quienes de verdad mandan, ¿cómo nos quieren? Nos quieren debilitados de cuerpo, nos quieren sometidos de mente y nos quieren débiles de espíritu. Y entretenidos. Y entretenidos. Y con el móvil y el fútbol. Mientras haya fútbol y tengamos el móvil, todo va bien. No. Cuando tú haces el Camino de Santiago y estás muchas horas, entre otras cosas porque no tienes cargador para el móvil y tienes que esperar a llegar al albergue, o a salvo que lleves uno de estos cargadores solares que son más timo que realidad, salvo que lleves uno que te llega hasta los pies, en cuyo caso lo carga, pero si no, no. Cuando tú tienes mucho tiempo para pensar, para encontrarte contigo mismo, ¿qué estás haciendo, Pedro? Estás haciendo un ejercicio de introspección que lo deberíamos de hacer todos, deberíamos de recuperar eso y te das cuenta de tus límites, tus debilidades, tus fortalezas y te descubres a ti mismo y es una gran limpieza tuya y de ahí puede salir una persona renacida y renovada. Por eso es tan recomendable el Camino de Santiago. Lo que estás haciendo verdaderamente lo haces por ti o es una imposición familiar o social. Eso es. Si estás haciendo a lo mejor cosas que no te benefician en absoluto, pero lo estás haciendo porque te estás dejando arrastrar, ¿verdad? Eso. Y es cuando tienes ese tiempo para meditar, que qué importante es y que lo hemos perdido para prácticamente todo el mundo. Totalmente, Pedro. Por eso hay que reivindicar este tipo de rutas, porque puede ser, hoy en día peregrinar a Tierra Santa está complicado. Va a ser que no. Va a ser que no. Ya nos gustaría, pero va a ser que no. En este momento no. Y además, vaya desde aquí un recuerdo muy cariñoso a esos cristianos de Siria que están sufriendo persecuciones y matanzas, a esos cristianos de Gaza que han sufrido el bombardeo a de la Nigeria. iglesia, y de Nigeria, Pedro. Por cientos mueren prácticamente a diario. Eso es. Porque a veces nos olvidamos que hoy en día se sigue matando cristianos y los medios no lo recogen, ¿no? Y estas cosas también hay que decirlas. Bueno, cuando tú tienes ese tiempo, meditas, piensas, te descubres, la persona que vuelve no es la misma que salió. Y ahí viene otra cosa muy interesante. Por ejemplo, ¿tú sabes que hay apellidos franceses y alemanes que se castellanizan? Sí, yo he conocido a algún compañero. ¿Ves? O sea, uno que se apellidaba Tauler, que es un apellido francés. Eso es. Y hay, por ejemplo, gente en León que se apellidan Chamorro y no saben que son de origen inglés. Anda. Y apellido más del Páramo que Chamorro, pues pocos. Seguro que aquí hay alguna persona que se apellida Chamorro. Por ejemplo, otro de los apellidos que puede ser también... Además, es muy típico de León, el apellido Chamorro. Muy típico. Y viene todo de un corte de pelo que llevaban las tropas inglesas durante una guerra que hubo en el siglo XIV. Anda. Sí, entonces llevaban el pelo cortado a la samurra, que quiere decir justo debajo del capacete.
Entonces, quienes llevaban el pelo cortado allí se llamaban los chamurros, a la chamurra. Entonces, es muy curioso porque hay mucha gente, no ya de las tropas solo, sino de gente que hace el Camino de Santiago, que finalmente se quedan. Se quedan en Burgos, se quedan en Palencia, se quedan en Navarra, se quedan en León, se quedan en Galicia, y son los llamados francos. Entonces, fíjate cómo somos los españoles de diferentes a otros territorios. Cuando tú tienes un extranjero, ¿cómo lo tratan en otros países? Nosotros lo sabemos porque hemos dado emigrantes. Argentina nos ha tratado muy bien, México nos ha tratado muy bien, pero cuando salían a Alemania, que no hay idioma común, cuando salían a Francia, que el idioma es distinto, pues no siempre era fácil. No. Sin embargo, nosotros los integrábamos y además les dábamos lo que se llama el privilegio de francos. Aquellos extranjeros que hacían el Camino de Santiago se enamoraban de una de aquí, o ellas se enamoraban de uno de aquí y se querían quedar, muchos de ellos quedaban con el apellido Franco. Pero muchos decían, bueno, yo soy de origen francés, ¿a mí qué me cuentas tu vida? No te lo digo porque si cometo un delito me puedes juzgar por las leyes de esta ciudad o de este territorio o por las leyes de mi país. Y mientras tú siguieras manteniendo ese privilegio de Franco, es como tener la doble nacionalidad. Qué bueno. Y de hecho hay toda una serie de barrios en las ciudades, bueno, de hecho a la calle del Camino de Santiago en muchos sitios se llama la Rúa. Y la Rúa viene de rue en francés, de calle en francés. Entonces, tenían ese privilegio especial. Más cosas que son muy interesantes del Camino de Santiago. Pues, ¿quiénes hicieron el camino? A ver, a mí me hace mucha gracia esto, porque ya verán qué nombres vamos a dar. Aquí tengo que volver a mirar la chuleta. Miren, tenemos gente maravillosa. Santos, San Francisco de Asís, San Juan de Ortega, Santa Beatriz de Silva, Guillermo de Aquitania, Santo Domingo de la Calzada, Alfonso II, el Casto, los Reyes Católicos, hasta aquí bien, ¿no? Conocidos todos ellos. Vale, Felipe II, Juan Pablo II, bien, Angela Merkel, Stephen Hawking, Shirley MacLaine, los Reyes Felipe y Matilde de Bélgica, Anthony Quinn, la hija del presidente Bush, Gina Bush, vino a hacer el Camino de Santiago. Y vino de incógnito. Bueno, dentro de una hija de expresidente de Estados Unidos, el incógnito sería 50 de seguridad detrás de ella, ¿no? Dos presidentes de Estados Unidos hicieron el Camino de Santiago. John Adams y Quincy Adams hicieron el Camino de Santiago. Bueno, personajes de todo tipo. Y ya, fíjate, estamos hablando del segundo presidente de Estados Unidos. Eso es. Y ya los más recientes, que a mí me hace gracia porque dices, bueno, ¿y qué más personajes famosos hay? Y entonces, ahora en la época de las redes, pues tenemos a Shocas y a White. Bueno, pues, hombre, no están a la altura de Felipe II, pero sí que sigue estando muy, muy en boga. Y con todo esto que hemos traído, ¿qué queremos reivindicar, Pedro? Que el Camino de Santiago tiene monumentos impresionantes, leyendas como la de las 100 doncellas en Carrión de los Condes o en León, al patrón Santiago. Milagros. Milagro, ¿saben por qué Santiago es el patrón de España? Miren, cuando en la época de los musulmanes había una costumbre que era entregar esclavas cristianas. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no tenían mujeres. Entonces, ¿qué les daban? Mujeres de la nobleza y mujeres del pueblo. Se las llevaban, a veces las vendían, a veces las entregaban, dependía. Y había un tributo que era el tributo llamado de las 100 doncellas, que es la parte legendaria de esto que les he contado, que es irreal. Y se supone que a lo largo y ancho, desde Navarra hasta Galicia, teníamos que entregar unas mujeres. Por culpa de un pobre rey de Asturias que se llama Mauregato, que no es un nombre musulmán, bastante desgracia tenía con llamarse Mauregato, para encima ahí meter el dedo en el ojo, y este se supone que pactó la entrega de las 100 mujeres. En Carrión de los Condes se nos dice que salieron unos toros a defender a las chicas. En León hacemos las cantaderas, recordando esa entrega de las mujeres. Pero es que en el año 844, en un sitio que se llamaba el Monte Laturce, que está en La Rioja, y que después ha pasado a la leyenda como Clavijo, como la batalla de Clavijo, pero hubo una batalla real llamada del Monte Laturce, pues se juntaron los reyes de Navarra y los reyes de Asturias y se enfrentaron a los musulmanes para, de una vez por todas, que les tomaran en serio en el año 844, decir, hasta aquí, y no os vamos a dar ni esta. Y vamos a poner la frontera aquí, y se acabaron los excesos. No solamente era por las mujeres, era por más cosas. Y se dice que en el cielo apareció Santiago a caballo. Y Santiago le prometió al rey de Asturias, al rey Ramiro, que intervendría al día siguiente en combate y que él también mataría moros. Razón por la cual hablamos de Santiago Matamoros.
Y es así. Por eso te iba a preguntar yo, efectivamente. Claro. Tú sabes que el emblema del ejército es el águila de San Juan y la espada de Santiago. Claro, porque en ese momento, cuando se consigue dominar a los musulmanes en 844, gracias a la intervención de Santiago, también aparece San Villa, pero bueno, sobre todo Santiago Apóstol, en ese momento los ejércitos cristianos dicen, ¿quién es el patrón del ejército? Santiago. ¿Quién es el patrón de Hispania? Santiago. ¿Y cómo es Santiago? Santiago Matamoros. Yo lo siento si hay alguien que se sienta ofendido, pero esa es la historia de España, Santiago Matamoros. Lo tienen en muchísimos lugares representado, y de hecho hay hasta un apellido, de dos ilustres hermanos con poco pelo y poco agraciados y poco simpáticos. Y alguna población que tiene, digamos, de segundo nombre, Matamoros. Matamoros. Así que, como ven, tenemos asociado al camino el origen de nuestro patrón, la leyenda de las 100 doncellas, las cantigas de Santa María, el conocerte a ti mismo, que es maravilloso, el asentamiento de los francos, la leyenda de la reina loba, la realidad de cómo vinieron los restos, el ADN hecho al obispo Teodomiro, que confirma que sí hablamos de restos reales de la época. Y tantas cosas que se pueden hacer y estudiar, que es maravilloso pensar. Hemos hablado de la historia, hemos hablado de las leyendas, de los milagros. ¿Hay también alguna profecía relacionada con el Camino de Santiago y con el apóstol Santiago? Mira, hay un día tenemos que hacer un programa sobre la figura del caudillo del Tajo. España está llamada a jugar un papel muy importante en los tiempos que han de venir, porque cuando hablemos en esta sección nuestra de temas, pues tenemos que hablar también de cómo los que manejan los hilos van haciendo cositas. ¿Por qué? Porque esas cositas que hacen es porque saben de otras cositas. Me explico. España llevó el cristianismo a América. Para España, pobres y ricos importaban igual. España tenía unos valores tan fuertes que bueno, ahí tenemos toda nuestra historia del imperio, ¿no? Que no la vamos a recordar. España es, con Francia, la nación que más ha defendido la cristiandad. Y de las dos, la que más ha llevado la cruz ha sido España. La cruz la seguimos llevando, ¿eh? No, la cruz la tenemos hasta en el gobierno, pero bueno, perdón que me he venido arriba. Pero sí que es verdad que nosotros hemos extendido esa fe, esa forma de entender el mundo, ¿no? Hay un momento en que empiezan a surgir profecías que hablan desde la época de San Isidoro, que hay profecías de la época de San Isidoro y de muchos otros padres de la Iglesia, santos y de videntes del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, que hablan que en el futuro, cuando todo esto sea un caos, Dios mío, Pedro, nos acercamos, y estén las cosas muy mal y pasen una serie de bueno, pues... ¿Qué nos queda ya? No sé, muy poco. Yo creo que para el curso que viene. Pero cuando empiecen a pasar una serie de grandes desastres, en ese momento Europa va a ser arrasada y va a haber una serie de naciones que van a reestructurar. Y la nación que va a acabar liderando, curiosamente, es España. Pero claro, muchas de esas profecías, y ese es el dato interesante, asocian España efectivamente con el patrón Santiago, porque Santiago fue el que lideró los ejércitos del cielo que ayudaron a los cristianos. Por lo tanto, no es pequeña cosa. Ya en mayores, hay otras profecías que surgen a partir de la conquista de América. Por lo tanto, cuando se habla de España es esa España, esa España. Entonces, esa regeneración no solamente es desde la europea, hoy España, sino desde la España que antaño fue. Por lo tanto, implica mucho a nuestros hermanos del otro lado del mar. Y eso es algo maravilloso, porque también ellos tienen la fe a Santiago, también ellos tienen la Virgen de Guadalupe, ellos tienen la de Corocoto, tienen tantas cosas que al final volvemos otra vez al mismo engranaje. ¿Esas profecías existen? Sí, igual que la figura del caudillo del Tajo, que te digo que nos da para un programa y medio. Lo haremos. Pues ¿te parece, Margarita, que demos paso a todos? Bueno, fíjate, esta asistencia maravillosa, increíble, ¿no? Pues si quieren preguntarte alguna cosa, seguro que habrá preguntas. Sí, pues adelante, por favor. Venga, el primero que rompa el hielo, el primer valiente. Y si no le ponemos el compromiso a David, así que adelante, por favor. ¿Qué opinión tienes sobre que el juego de la oca esté relacionado con el Camino de Santiago? Pues vamos a ver, si parece. Sí. Nos ha preguntado, por si a lo mejor no se ha oído para las cámaras, que qué relación tiene el juego de la oca con el Camino de Santiago. ¿Qué opina?
Sí, a ver, el Camino de Santiago también ha dado lugar a muchas interpretaciones de tipo esotérico y de un poco, vamos a llamarle, parahistórico, es decir, caminando un poco al filo. Se dice que algunas de esas paradas, que el propio juego de la oca es una forma simbólica, incluso el signo de la oca que aparece en algunos crucificados y en otros elementos, hasta también, por ejemplo, marcas de cantero, etc., puede estar referenciando ese camino para los iniciados, para descubrir. Es verdad que a lo largo del camino hay una serie de paradas muy interesantes donde puedes ver fenómenos como, por ejemplo, que el día del solsticio aparece un rayo que alumbra, por ejemplo, tal sitio, o que el día de la Natividad alumbra el vientre de una virgen. Es decir, esos juegos están, y es cierto que existen. ¿Por qué? Porque la gente tenía mucho más tiempo y podía dedicarse a buscar esas señales. Es verdad también que, por ejemplo, se identifican pues, fuentes que podríamos llamar milagrosas. Es verdad que hay santos que son también milagrosos. Pero, en mi opinión, el Camino de Santiago no responde a un camino arcano previo. Esa es mi opinión como historiadora. Sí que es cierto que puede haber pistas que tú vayas dejando. Esto es un poco como cuando tú haces una guía para otra persona que va a hacer el camino. Me explico. Si a mí me preguntan, ¿a qué albergues puedes ir si fuiste tú cuando hiciste el camino? Pues mira, párate en este y párate en este. Cuando vayas a tal sitio, comenta esto, cuando vayas a tal otro, haz esto y vete a la misa de no sé quién y al santo tal. Esas indicaciones evidentemente existieron. Yo no creo que exista un camino, como digo, paralelo, arcano y mistérico desde la época del Neolítico. Honestamente no lo creo. Creo que es un camino que nace a partir de Alfonso II. ¿Que hubiera esos otros guiños? Sí, seguro. ¿Que el juego de la oca está muy asociado con esto? Sí, también, pero sin mayor profundidad. También hay otro tema, por ejemplo, que no hemos hablado, que es de la presencia de Nicolas Flamel, que es uno de los grandes alquimistas franceses que estudió Javier Sierra y también algún profesor de la Universidad de León como César García Álvarez. Y Nicolas Flamel, que es un hombre al que se atribuye haber descubierto la piedra filosofal, vino haciendo parte del Camino de Santiago. ¿Por qué hacía el Camino de Santiago? Porque en Francia, este es un personaje que existió, en Francia le dijeron, hay un camino de conocimiento donde toda la gente más sabia la vas a encontrar. Y ese camino de conocimiento era el Camino de Santiago. Y el tipo se fue haciendo desde París el Camino de Santiago. Y al llegar a una zona le dijeron, es que yo tengo este códice que quiero que alguien me lo traduzca. Y dicen, pues el único que te lo puede traducir, el más listín de todo el Camino de Santiago, está en León. Fíjate qué curioso. Y se llama el maestro Sánchez, que no Cánchez, por Dios. Es una C con cedilla, que se pronuncia S, Sánchez, el maestro Sánchez. Llega Nicolás Flamel a León, hace sus cositas en León, se encuentra con el maestro Sánchez, le da una serie de pistas y el pobre Sánchez se muere. ¿Por qué sonrío? Bueno, cuando vuelve Nicolás Flamel a París, se encuentra con que tiene un gran secreto, ¿vale? Yo lo que sí les puedo decir, y esto nos lo puede confirmar nuestro común amigo Javier Sierra, que Nicolás Flamel se convirtió en extraordinariamente rico. Tan rico que llegó a hacer préstamos a la corona de Francia. ¿Qué pasó en la vida de Nicolás Flamel en el antes y el después? El Camino de Santiago y el maestro Sánchez. Es decir, había un mundo de conocimiento, es cierto, claro que sí. Y esas pistas, claro que las dejaban. El Codex Calistino, por ejemplo, que es la gran vía del peregrino, pone algunas poblaciones muy mal, muy mal. Hombre, no lo voy a decir porque habrá amigos nuestros de esas poblaciones y queda feo que lo lean ellos, pero hay algunos que les pone de burros, bárbaros, incivilizados, poco menos que animales de bellota, no pases por allí que te roban, vete a la otra zona. Pero es lo mismo que hablamos. Si tú me tienes que recomendar un restaurante, Pedro, me dices el que te guste y que sabes que está bien, igual que un hotel, etc. Cada uno cuenta la feria según le vaya. Exactamente, o sea, eso existía. Pero bueno, como ven, me he enrollado mucho con la respuesta de la oca. Lo que ven es que Margarita sabe de todo, aunque no se lo haya preparado, no necesita traer ningún papel. Así, a ver si son capaces de ponerle algún compromiso. Venga. No fastidies, que seguro que sí. Otra pregunta, por favor, ahí. Sí, ha hablado de los árabes, que algunos hicieron también el camino. En el caso de los judíos, porque hubo importantes juderías aquí en Castilla, ¿qué opinión tenían al respecto? Muy interesante. Es un pueblo que todavía tiene un cierto orgullo de su origen judío, como el caso de Frobisher, por ejemplo. Sí, es muy interesante. Si parece, vamos a repetirla. Sí, pregunta el señor que antes Margarita ha comentado que hubo musulmanes que hicieron el Camino de Santiago y el señor pregunta que qué pasaba con los judíos y que además en aquella época había presencia muy importante en algunos pueblos de Castilla, de Castilla y León, de judíos y que incluso algunos pueblos todavía, pues digamos que se sienten orgullosos de ese pasado judío.
Pues esto es algo que es muy interesante porque nos lleva otra vez otro programa, ¿ves? Si es que no me puedo dar ideas para programa, que luego pongo yo en un lío a Pedro. Los haremos. Hay una serie de judíos que llegan cuando las tropas de Tito conquistan Jerusalén. Esos judíos, en esa diáspora, acaban llegando a las ciudades del Imperio Romano. Muchos de ellos quedan bajo la bota, por si acaso, porque son rebeldes, de las guarniciones romanas. ¿Dónde va a haber asentamientos judíos? Lo comentábamos antes un poco a bola pluma. Pues yo qué sé, donde hay una guarnición romana. Por ejemplo, en León tenemos Puente Castro, pues tenemos en César Augusta, donde había guarniciones solía haber comunidades judías. Esas comunidades judías, además, son comunidades que vienen donde ya previamente había judíos. Es decir, antes del año 70, aquí ya había judíos, que es un dato muy interesante, muy interesante. Antes del año 70. Antes del año 70, aquí había comunidades judías. Entonces, ese es un dato, yo creo que muy interesante para investigar. No, estará lleno de sagún, ¿no? Claro. Entonces, tú tienes juderías, pues en Burgos, en Carrión, en León, en Sagún, en Ponferrada, en Bembibre, en Galicia, en Navarra, en Aragón. Tienes muchísimas juderías a lo largo y ancho de este país, en Cataluña, o yo que sé, o en Córdoba, es decir, por no dejarme un poco, o Toledo, ¿no? Esas juderías, algunas de ellas, tenían grandes sabios. Por ejemplo, hay una tradición que afirma que en León, en la judería de León, se custodiaba un códice que se llamaba el Códice Ilelí, que era el códice por el que se corregían algunos códices de la Torá, y que venían maestros desde Francia a corregir esos códices. ¿Qué pasó a finales del siglo XII? Que esa judería fue destruida y los libros, ya sabemos lo que pasaba a menudo, ¿no? El libro no vale nada, pues quémalo. Y esos muchos se perdieron. Se cree que de ahí fue donde vino el libro que tenía Flamel, de esos robos del siglo XII. ¿Había judíos que respetaban la figura de Cristo? No en el sentido que lo puede respetar un cristiano o un musulmán, me explico. Los judíos ortodoxos siguen esperando al Mesías. Los cristianos consideramos que el Mesías es Jesús y los musulmanes consideran a Jesús como un profeta. Por lo tanto, y de hecho cuando venga al final de los tiempos, se supone que Jesús en el mundo musulmán tiene un papel protagonista, que esa también es otra. Pero los judíos no lo tienen como Mesías. Hay algunos judíos actualmente que consideran el valor de Yeshua, de Jesús. Sí, pero para ellos no es el Mesías y por lo tanto ellos no tienen esa necesidad de peregrinar hacia Compostela. Es verdad que algunos musulmanes sabemos que fueron hasta Compostela a visitar la tumba del apóstol. Sabemos, por ejemplo, que Almanzor, cuando ataca y saquea Compostela, ordena que se cojan las campanas y se lleven a hombros hasta Córdoba. Ordena que... A hombros de cautivos. Ordena que se quiten las puertas y se lleven también a hombros y hace carpintería de armar, desarmar, porque por eso se la llevan, que no se la hubieran podido llevar. Y cuando le dicen, pues entra aquí, que está la tumba del apóstol, ojo, hablamos de Almanzor, que tú lo sabes, Pedro, es el general más famoso del Islam español, se queda pegado en el sitio y le dice a sus hombres que no entren. Es más, respeta, dicen, a un viejo monje que estaba allí rezando. Luego hay una leyenda piadosa que dice que a las tropas les dio cierto problema gastrointestinal, pero bueno, no lo adornemos. Lo que importa es que Almanzor no se atrevió a ir allí. Pero los judíos realmente lo que vivían era en las distintas localidades de ese Camino de Santiago. Y por lo tanto estaban en contacto con las juderías, en este sentido horizontal, en las otras que vertebraban y también con las que salían hacia Francia, que es algo muy interesante. El papel de las juderías en España, yo creo que, aunque ha habido grandes historiadores, creo que todavía queda muchísimo camino por hacer, honestamente lo digo, ¿eh? Y además creo que es algo que puede ser muy interesante en muchos sentidos, sobre todo culturales. Y a este respecto que comentábamos, por ejemplo, de Nicolás Flamel, sin ir más lejos, ¿no? Y muchas otras cosas. Pero no, como ven, Margarita sigue haciendo gala de sus conocimientos prácticamente infinitos. Así que vamos con otra pregunta, por favor. Quería preguntar por qué se llama Hospital de Orbe.
Buena pregunta. Pregunta el caballero por qué se llama Hospital de Órbigo, una población de aquí de León, para cuando nos vean desde otras partes del mundo. Bueno, en el Hospital de Órbigo, también para nuestros amigos que nos ven y que no son de León, hay un puente, que es un puente muy antiguo, sobre base romana, es un puente medieval, y que ahí tuvo lugar la hazaña o la justa del Paso Honroso, ¿no? que tiene mucho que ver con el Camino de Santiago, ¿Ah, sí? y que la vamos a comentar ahora también. Pero era un punto que estaba un poco en tierra de nadie, es decir, estaba entre León y Astorga, por entendernos, que eran las dos grandes ciudades. Como hablábamos, era necesario que hubiera hospitales, y normalmente esos hospitales estaban asociados a algún tipo de entidad religiosa, por ejemplo, a un monasterio, a una catedral, etc. O a una obra pía, por ejemplo, la infanta Doña Sancha, o algunas grandes mujeres y hombres también donaban dinero para monasterios. Entonces allí había un hospital de peregrinos, esa es la razón. Porque era una zona, pues eso, a caballo entre dos. ¿Por qué solo de Quiñones? Bueno, imagínense ustedes que siempre dice que las mujeres nos volvemos idiotas cuando nos enamoramos. Yo corrijo, el ser humano se vuelve idiota cuando se enamora. Hombres o mujeres, porque en esto sí que somos exactamente igual. Que anda que no hay tonterías que hace una mujer por un chico y tonterías que hace un chico por una chica. O sea, no digamos que somos en esto distintos. Bueno, Solo de Quiñones era un niño pijo del siglo XVI, del siglo XV. Hijo de una de las familias más poderosas del reino, el padre muy bien colocado, la madre millonaria, lo tenía todo, era guapo, listo, culto, le gustaba hasta temas de nigromancia, simpático, majete, y justo la que le gusta no le hace caso. Hombres que se sientan identificados con esta situación en algún momento de su vida. Vale, la chica era dura, se llamaba Leonor de Tobar. Consejo para las chicas. Haceros de rogar, de haceros las duras. Hacerlo la Leonor. Haceros la Leonor, funciona. Bueno, pues este pobre llegó, la agasajó, no le hacía ni caso, y entonces le dice Leonor, bueno, es que no has hecho nada especial por mí. Y entonces este se vino arriba. ¿Cómo se mueve en español? ¿A que no hay narices? Sosténme el vaso de agua, que no te preocupes que ahora mismo lo hago. ¿Que me dices que yo no he hecho nada por ti? Voy a montar el paso de armas más importante que ha visto España. 15 días antes del apóstol Santiago, 25 de julio, 15 días después, te corto el puente de Hospital, lo cual quiere decir que te corto la autopista de peregrinación de Europa. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. Hombre, tendrás que hablar con el rey. Mañana mismo. Majestad, don Juan II, estoy enamorado de esa. Ahora también pongámonos en la cara de ella, ¿no? Ostras, qué vergüenza, ya me saco los colores, este está idiota, ¿pero qué haces? Pero hija, cariño, no me mires, papá, que me muero. Bueno, y la quiero tanto, majestad, que tengo esta argolla de hierro, ¿sabes? Que dice, como tú no te complaces de mi desgracia, yo soy un hombre que sufre mucho. Viene a decir, versión francesa de la época, bueno, lo que sentía don Solo de Quiñones. La mira y le dice, por ti romperé 300 lanzas, a razón de 3 por combate. Y voy a ir con 10 caballeros. ¿Quién no tiene 9 amigos matones que dicen, que tú te vas, que me cago en la mar? Perdón. Cógeme tú también esta copa, que me voy allí yo también, que te acompaño. ¿Vas a ir tú solo? Hombre, no vas a ir solo, yo contigo. Fulano, que vamos con él, mañana. Y se junta con 9 amigotes, que es la compañía de los mantenedores. Y entonces dice, bueno, pues vamos a parar el paso. Todo caballero que venga, solo o con una dama, mejor con una dama, tiene obligatoriamente que romper lanzas. Y a toda Europa mandamos embajadores para que todo caballero que quiera venir a combatir, venga. ¿Quién paga esto? Es una fortuna, ¿eh? Papá, oye, que me he venido arriba, que estaba con los amigos y cuando me quise dar cuenta éramos 10, hablamos de 300 lanzas y entonces Solo de Quiñones se fue haciendo pequeñito, su padre se fue haciendo grande, la madre me dio para que no asesinara al chico, total que al final le pagan la tontería. Claro, quedó muy bonito y los del Ayuntamiento de Hospital hacen unas justas anuales maravillosas, muy recomendables, muy visitables y que de verdad son de 10 y vaya para ellos la felicitación porque cada año lo hacen mejor si es que eso es posible. Bueno, llegaron caballeros, por ejemplo, pues con su mujer y con su hija. Y tú imagínate, Pedro, que vas con tu mujer y tu hija y de repente te ves a un chavalito que te dice, hala, a combatir. Y tú te miras y dices, pues si no traigo más que la espada. ¿De dónde? ¿Y el caballo? ¿Qué quieres que haga? Te lo dejo yo. Pero vamos a ver, niño, que yo tengo que llegar dentro de 10 días a Compostela. Ah, no, pues no te dejo pasar.
pero este chaval es idiota, entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Un rodeo por la L11 o cómo tengo que hacer esto, no? Total que hubo desde organización de equipos que vinieron a luchar, caballeros que lucharon ellos solos, Solo de Quiñones quedó herido una de las veces, murió un caballero en combate, por ejemplo, le entró una lanza por el ojo y lo mataron en el acto. Entonces, como la Iglesia no permite que se entierre en sagrado a quien ha muerto en combate jugándose la vida haciendo el tonto, pues hicieron una ceremonia pagana muy bonita, se lo llevaron ahí en plan caballeros a enterrar fuera, por no dejarlo tirado en el río, porque tampoco lo conocía nadie. Pero bueno, lo dejaron allí enterrado y llega el día final, hacen las cuentas y el niño no ha roto 300 lanzas. Pero bueno, Leonor de Tobar, yo no sé si abochornada o porque le cayó en gracia el chaval, dijo, bueno, venga, va, te las doy por hechas. Entonces él llegó en peregrinación a Compostela, se quitó la argolla y todos los que hayan ido a abrazar al apóstol habrán visto la argolla de Solo de Quiñones. Qué bueno. En el busto del apóstol Santiago. Así que una gesta que se hizo por amor y después todo el mundo pregunta, ¿y se casaron? Sí. ¿Tuvieron hijos? 3. ¿Fue feliz? No tengo ni idea. Pero se casó y tuvo 3 hijos, hasta ahí llegó. En cualquier caso, recomendamos a todo el mundo que vaya a Hospital de Órbigo, especialmente a los que ni siquiera son de España, que lo visiten, precisamente durante estas celebraciones, que es algo absolutamente espectacular, y en cualquier momento pueden visitar el Hospital de Órbigo para comer buenos productos de trucha y en sus magníficos restaurantes. Totalmente. Otra pregunta. Adelante, por favor. Pues hace un momento, al principio de la conferencia, mencionasteis lo que era Tierra Santa, que bueno, ahora mismo estamos asistiendo a este conflicto entre Palestina, el pueblo palestino y el pueblo israelí. Esta conferencia que habla muchísimo sobre pues, la religión, milagros, nuestra propia cultura, pues conocer que, bueno, pues ustedes lo saben muy bien, actualmente lo que está pasando, que creo le tocó transmitir la intervención de Trump en Israel en un hotel, creo, que vi el vídeo. Este trasfondo religioso que tiene esta guerra, lo que los cristianos, o sea, para los cristianos lo que es Tierra Santa, que Israel reclama como suya, y el pueblo palestino que reclama por otros temas también religiosos, creo, pues conocer tanto la suya como la suya, su opinión acerca de este trasfondo religioso que puede tener este conflicto hoy en día, y no ya no tanto como el trasfondo geopolítico, que usted conoce muy bien, sino el trasfondo religioso que puede tener pues, lo que es el conflicto por la reclamación de Tierra Santa como territorio de Israel o Palestina. Claro que sin mojarse, pues dar su opinión. Solamente un pequeño... Lo que nos pregunta el joven es cuál es, digamos, la situación o la relación de la religión con todo lo que está sucediendo ahora mismo en Oriente Próximo. Por cierto, antes hemos hablado de los cristianos que mueren en Siria o en Nigeria. No olvidemos que dentro de los palestinos también hay cristianos. Es una minoría, pero también hay cristianos. Y que hace muy pocos días fue bombardeada la única iglesia católica que había en Gaza, que tampoco se nos olvide que también tenemos a nuestros hermanos allí muriendo, pero los hermanos de religión. Efectivamente, el problema es que Jerusalén es el lugar sagrado para las 3 grandes religiones monoteístas y las 3 grandes religiones del libro, que son precisamente el judaísmo, el islam y el cristianismo. Y concretamente, antes comentábamos que dentro del mundo cristiano hay 5 lugares sagrados en todo el planeta, que 3 de ellos comentábamos que estaban en España, pero uno de ellos efectivamente es Jerusalén. Pero es que si hablamos, por ejemplo, dentro del mundo musulmán, de sus 3 lugares sagrados para todos los musulmanes, porque por ejemplo los chiíes tienen otros 2 lugares sagrados más, pero para todos los musulmanes del planeta, el primero es la Meca, luego es Medina, y el tercero es la explanada de las mezquitas, precisamente, la Mequita Al-Aqsa, en la explanada de las mezquitas de Jerusalén. Con lo cual, estamos hablando del templo de Salomón, estamos hablando, en fin, de que toda la historia de las 3 grandes religiones se concentra precisamente en Jerusalén. Aparte de que luego hay muchos más lugares que en cualquier caso recomiendo también a todo el mundo visitarlos. Yo he tenido la fortuna de visitarlos en Israel porque es la historia de la cristiandad. Hay lugares que hay que visitar en cualquier momento también. Ojalá se calme la situación y se puedan visitar. Pero vamos, le dejo aquí la palabra a Margarita, que es la gran experta en estos temas. Vamos, comparado yo con ella no soy, vamos, no la digo ni a solo los zapatos. Adelante, es absolutamente encantador y saber más de aquí a Sebastopol o, bueno, a Nueva Zelanda, a Jerusalén y de vuelta. A ver, pues has puesto un poco el dedo, yo creo que en la llaga del tema.
efectivamente, o sea, en Israel ahora mismo tienes el epicentro del corazón judío, el epicentro del corazón cristiano y el tercer lugar más santo del Islam. Hombre, yo creo que sí que es verdad que en todos los momentos en que la religión se convierte en arma, hemos acabado muy mal. Me explico. Cuando la religión se convierte en arma contra los cristianos, tenemos las persecuciones y los martirios de los cristianos, algunos de ellos de ponerte los pelos de punta, horripilantes, convertidos, por ejemplo, en antorcha humana para iluminar una calle porque a Nerón le dio la gana. Cuando el Islam se expande en la época posterior a Mahoma, durante los 4 califas, el califato perfecto, la religión se convierte en un arma y evidentemente pues es esa expansión que llega hasta nuestra tierra. Cuando los cristianos en 1095 acuden al llamamiento del Papa Urbano y después a la primera cruzada, pues es la recuperación de esos lugares. Es decir, Jerusalén ha sido judía, romana, bizantina, o sea, cristiana, musulmana, cristiana, musulmana. O sea, no pensemos que siempre ha sido judía, no pensemos que siempre ha sido musulmana, porque no es cierto. En la explanada de las mezquitas, que comentaba antes el coronel Baños, tenemos la maravillosa mezquita de la Cúpula de la Roca, que es maravillosa, es fantástica. Yo tuve la suerte todavía, la vez que fui, en el año 1999, de poderla ver. Yo entré en la mezquita. No me pusieron ningún problema, o sea, las cosas como son. Hoy en día no se puede hacer, tú lo sabes. Pero yo en aquel momento la vi, me pareció maravillosa, pero está en el Sancta Sanctorum del centro, o sea, digamos que si esto es el templo de Jerusalén, del rey Herodes, el centro es esta mesa, que es el Sancta Sanctorum. Encima de esta mesa se construye por los romanos una serie de edificios, llegan los bizantinos y construyen la iglesia de Santa Sofía. O sea, el primer edificio religioso potente de una de las 3 religiones monoteístas, ¿vale?, que hay después del judaísmo, es la iglesia de Santa Sofía. De hecho, aparecen los mosaicos en las excavaciones que se hacen en los años 50. Por lo tanto, una iglesia bizantina. Esa iglesia bizantina es destruida por las tropas del califa Omar y se construye la mezquita que hoy en día conocemos, maravillosa. Llegan los cristianos y ahí se apoderan pues los templarios y es el centro de la Orden del Temple. Después vuelven los musulmanes y es un toma y daca. Cuando los hombres son incapaces de sentarse a hablar con tranquilidad y de exponer los problemas con tranquilidad, recurren a las armas. Cuando recurres a las armas para resolver un problema político, hay un momento, tú lo sabes bien, Pedro, que las armas callan y dan lugar a una negociación. Cuando lo que hay detrás es un tema económico, a veces se fuerza a los soldados a continuar con lo que no se debe. Pero cuando lo que hay detrás es un tema religioso, entonces a la gente le pones unas orejeras y has cruzado a otra dimensión. ¿Por qué? Porque el combatiente fanático, el combatiente perfecto. Eso es. Para los judíos es defender el centro, el epicentro de su religión, el lugar donde estuvo el templo. Para los musulmanes... De hecho, el muro de las lamentaciones es un resto del templo de Salomón originario. Eso es. Entonces, ¿ellos qué defienden? La esencia de su religión. ¿Qué defienden los musulmanes? El tercer lugar. ¿Y qué hacemos los cristianos? Cruzarnos de brazos. Nada. ¿Quiénes podríamos mediar? ¿Quiénes deberíamos de mediar? Los que representamos la tercera gran religión, los cristianos. Y especialmente los españoles. Efectivamente. Porque no olvidemos que Su Majestad el Rey es el rey de Jerusalén. Eso es. Eso no sé si lo sabían ustedes. No sé. Eso es. Pues qué papel más maravilloso podría tener en este contexto de enfrentamiento que vemos que no tiene fin. Ahora hablaban de Siria, de ese integrismo zulú que está matando a drusos, cristianos y a tantos, ¿no? También a musulmanes normales, porque esta gente no piensa. Cuando te pones las orejeras de utilizar la religión, no piensas, ¿no? Eso es lo que ha pasado siempre en la historia. Pues a lo mejor es el momento de que efectivamente Felipe VI ejerza y alce la mano y diga, vamos a intentar buscar una solución a este conflicto.
Porque a veces hablamos de conflictos, hablamos de países, hablamos de economía y perdemos de base la esencia. Y la esencia es que mueren personas. Es verdad, hay rehenes. Y yo me pongo en la piel de esas madres que no les entregan los cadáveres de sus hijos y soy capaz de arrancarle la cabeza al que me ponga por delante. O sea, entiendo perfectamente esa situación. Pero hay que entender también que está muriendo gente. Y cada día que dura una guerra es más gente que muere. Ya no solamente soldados, están muriendo civiles. Y no existe una guerra buena. En la Edad Media se decía que había guerras justas. Y de hecho el concepto de la guerra justa es fascinante. Porque por guerra justa se puede justificar todo. Todo. ¿Es justo esto? Sí. ¿Es justo lo de Ucrania? Sí. ¿Es justo lo de Yemen? Sí. ¿Es justo un atentado? Sí. Todo es justo. De hecho, precisamente no existe una definición universal de terrorismo para justificar muchas veces las acciones terroristas camuflándolas de otras cosas. Eso es. Entonces, en mi opinión, mientras esté la religión en juego, no va a haber ni una sola solución. Pero yo creo que el coronel Baños ha dado un poco la clave. Quizás es el momento de Felipe VI reivindicar que él es, aunque sea simbólico, evidentemente, pero él es el heredero del trono de Jerusalén, el rey de Jerusalén. Que ejerza, estaría bien, ¿te imaginas? Molaría. Por favor, el caballero. Me gustaría Sí. dar una opinión personal sobre este tema. Yo creo que también España ha sido un ejemplo. Yo veo aquí a los israelitas en una situación muy delicada, que se engendró muy mal y que ha sufrido durante décadas un terrorismo que le ha ido gestionando todo lo que viene después. Y nosotros aquí también somos un ejemplo. España, yo desde niño he estado casi levantándome todas las semanas por la ETA, con una nueva muerte y con ganas hasta de vengarme. Y hemos tenido mucha paciencia y a pesar de los cientos de muertos que ha habido, nosotros hemos sabido contenernos siempre y saber que la justicia es lo que tiene que imperar y esa contención durante décadas ha dado el fruto de una paz duradera. Si me permite también hacer un pequeño comentario, yo añadiría una palabra que es clave en todo lo que usted ha dicho, que es perdón. Sí. Porque eso es una característica propia del cristianismo, catolicismo. Eso que usted dice, lo que hemos hecho en España no tiene parangón en ningún lugar del mundo. Algunas vueltas he dado yo y le puedo garantizar que cuando nosotros contábamos que hemos soportado a los asesinos de la banda terrorista ETA, que hayan asesinado a casi 1000 personas en España, que todavía queden 300 asesinatos por esclarecer y no haya habido ni un solo caso de venganza, le puedo garantizar que esto no pasa en ninguna otra parte del mundo. Y cuando le digo ninguna otra parte del mundo, me refiero incluso a lugares muy próximos como puede ser Albania. Cuando usted solo replica, que le digo yo, en el mundo, buena parte del mundo musulmán o incluso en Afganistán, es absolutamente impensable. Para muchos de estos grupos de personas, y fíjese, le he puesto por ejemplo el caso de los pastunes en Afganistán, ellos dentro de su código Pastuwali, es uno de los apartados es lo que se llama el badal, que es la venganza, ellos están obligados a vengar cualquier afrenta que haya sufrido un familiar suyo, pasen las generaciones que pasen. Y en cambio aquí, precisamente, si hemos logrado la situación que tenemos, es gracias a nuestro perdón. Pero el problema es que hay quien ha abusado de nuestra generosidad a la hora de perdonar. Porque lo cierto es que seamos o no seamos creyentes, seamos o no seamos practicantes o lo seamos en distinto grado, ese gen lo tenemos ya con nosotros. Y como le digo, el problema es que hay quien ha aprovechado y ha abusado precisamente de nuestra capacidad de perdonar. Y a lo mejor no deberíamos haber sido tan condescendientes con algunos que claramente no se lo merecen. Otra pregunta, por favor, para que nos ilumine aquí y nos siga ilustrando doña Margarita. No, es que no puedo ponerle una Bueno, coma. vamos a ver. Falta que pregunten mujeres. No nos van a dejar aquí en evidencia, ¿no?, a las mujeres. Eso de que les hayan puesto aquí ahora aparcamientos especiales solo para las mujeres en León no significa nada. No. O sea, pueden ustedes preguntar exactamente igual. Venga, adelante, por favor. Venga, alguna señora que se anime, que hay muchas además en la sala. Y jóvenes también. Yo quiero reivindicar que las mujeres sabemos conducir, por Dios. Y hasta aparcar, y elegimos aparcamiento bien, no necesitamos, y que nos pongan con faldita. ¿No? Y rosa. rosa. Y rosa. En fin. En fin. Bueno,
Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.